Por favor, quiere abrir Romanos conmigo. You can open your Bibles to the book of Romans. Capítulo 13. Chapter 13. Vamos a entrar hoy al capítulo 13. Chapter 13. Vamos a estar en los primeros 7 versículos del capítulo 13. We're going to be in the first 7 verses of chapter 13. ¿Estamos prontos? ¿Todavía no? ¿Qué? Los viejitos más seguros, traes la Biblia. Capítulo 13 de Romanos, entonces. Seguimos con la serie, ¿verdad? Series on Romans. Hoy me decía Rodrigo, ¿cuánto estuvo ese pastor predicando en Efesios? 3 años. 3 years. Yo vengo cortando Romanos a pedazos grandes para tratar que ustedes no se aburran, pero me parece que vamos a volver al primer capítulo y empezar más. Says he's been preaching the book of Romans very fast. Pero bueno, primero 7 versículos del capítulo 13 de Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Quizá usted ya sepa más o menos de lo que vamos a hablar. Perhaps you understand a little bit of what we're going to talk about today. Y estará diciendo, oh, esto va a estar medio aburrido hoy. And perhaps you might be thinking this is going to be a little bit boring. Pero le aseguro que creo que tenemos algunas cosas que aprender. But we need to learn from these verses. Porque vamos a hablar de la relación del cristiano con la ley, con el Estado. Because we need to talk about the relationship as a Christian with the law of the state. Vimos en el capítulo 12, on chapter 12 we saw, empezamos diciendo que después de todo lo que nos explicó el Espíritu Santo de la justificación, after what the Holy Spirit had already explained in the previous chapters about justification, y lo que hizo el Señor por nosotros y a través de nosotros, and what the Lord has done in us and through us, el próximo paso inmediatamente, so then the next step immediately would be, era entregarnos en sacrificio vivo, in chapter 12, to give ourselves as living entregar nuestra sacrifices, vida totalmente, totally giving of ourselves to God, y romper con el mundo, and to break from the world, no amoldarnos al mundo, sino vivir de una forma diferente. not to be conformed to the world, but to live in a different way. Y que esas dos cosas nos llevaban a empezar a conocer la voluntad de Dios. And that these two things would take us to know the will of God, La voluntad que es perfecta, agradable de Dios. perfect and pleasing to God. Entonces, después de eso, So then after that, quedaba la pregunta, y bueno, ¿y ahora qué? so then the question raises up, and then it's, so what now? Y bueno, lo que viene inmediatamente es que somos parte del cuerpo de Cristo, Immediately we become part of the body of Christ, que es la iglesia. which is a church. Y a partir de ahí empezamos a ver que en la iglesia So then from then on we see that the church, empezamos a convivir los unos con los otros, we begin living with one another,
other. a darnos cuenta que unos tenían unos dones y otros otros, Some had some gifts other than different than the others, y que todos somos necesarios en la obra de Dios. but that we all need each other in spite of our Y differences. que no importa a lo que Dios nos llame, lo importante es hacer lo que Dios nos llama a hacer. It's not about what God has called us, but it's about what to do what He has called us to do. Pero comienza en un recién convertido So that in a new beginner, a new un Christian, montón de preguntas en cuanto a nuestra vida. perhaps many questions might raise to your head. Y ahora el problema sería, bueno, entiendo, he sido transformado, So that now you say you understand a el bit, Espíritu de Dios está en mí, the Holy Spirit lives in me. comienzo a vivir en esto que es la iglesia, I begin to live in this what is called the church. pero ¿qué de mi vida ahí afuera? But what happens with my life ¿Qué outside? de mi vida con el país o la nación en que estoy viviendo? What happens with me and my society, the city I live in? Y nos dejan ver las cartas And so the letters begin to show us que entre los cristianos había problemas de interpretación that amongst Christians there had been problems in interpretation en cuanto a qué hacer con nuestra vida en el mundo en que vivimos. according to what to do with our lives in the world that we live in. Por ejemplo, en 1 Timoteo, For example, in 1 Timothy, en el capítulo 4 se nos advierte in chapter 4, we are advised que debido a esto iba a haber personas que iban a prohibir casarse. some people would prohibit people from getting married. En otras palabras, si sos espiritual, mejor no te cases. In other words, if you're spiritual, don't get married. Y esto no es la verdad bíblica. And that is not biblical truth. Otro problema que veía de interpretación, Another problem of interpretation, en 1 Corintios 7, 1 Corinthians 7, se nos hace notar que las parejas se convertían that couples were getting converted y empezaban a haber problemas. and they began to have ¿Por problems. qué? Why? Porque había personas que decían, bueno, yo soy santo, no puedo ni siquiera tener sexo con mi pareja, con mi esposa. They thought Con mi themselves esposo. as being so holy that they couldn't have sexual relations with their partner or Y with el their Espíritu Santo marriage dice, partner. no, esto no es así. But the Holy Spirit said, no, it's not like that. Solo por un convenio mutuo y de poco tiempo se abstienen, pero después deben hacerlo. Only by a mutual agreement do you stay off from sexual relations and No, then no you go back. pueden negarse. You cannot deny each Y other. también vemos que a través de estas cartas And we also see through the epistles había problemas en cuanto al cristiano y el gobierno humano. that there was problems between the Christian and the government, the human government. Algunos ejemplos, por ejemplo, 1 de Timoteo, Some examples, for instance, in 1 Timothy en el capítulo 3, chapter 3, se nos dicen los primeros dos the versículos. first two verses say, Perdón, es Tito. it's in Titus, the book of Titus. Tito 3 Titus chapter 3, dice los primeros dos versículos. first two verses. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, It says, remind them to be submissive to the rulers and authorities, que obedezcan, to be obedient, que estén dispuestos a toda buena obra, to be ready for every good work, que a nadie difamen, to speak evil of no one, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. El primer capítulo de Pedro, First, la carta de Pedro, in the first letter of Peter, en el capítulo 2, in chapter 2, los versículos 13 al 16, verses 13 to 16, dice, por causa del Señor, because of the Lord, someteos a toda institución humana, submit to every human authority, ya sea al rey como a un superior, whether it would be to the king or to some superior, ya a los gobernantes, and to governors, a los gobernadores, to the governors, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. because they're the ones in charge of punishing the criminals. Porque esta es la voluntad de Dios. Because this is the will of God. Porque haciendo el bien, Because by doing good, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. you may make people who lie about you to be quiet. Como libres, As free, pero no como los que tienen la libertad but not as having the freedom como pretexto para hacer lo malo, to have an excuse to do wrong, sino como siervos de Dios. but as servants of God. Levanten el niño, por favor, ténganlo ahí con usted. Entonces, el cristiano llegaba se convertía, So that the Christian person would convert. y la vida práctica en el mundo tenía ciertos problemas. In the practical life in the world would have certain problems. ¿Cómo somos cristianos en la vida
diaria. How are we to work out our Christianity in the daily living? Y en esta carta, en este pasaje, And in this passage, ¿cómo es que somos cristianos ante la ley? how is it that we are Christians in front of the law? Y hoy existen diferentes formas de ver esto And today we see many different ways of seeing y this de practicarlo. and in practicing this. Hay cristianos, por ejemplo, que piensan que votar es malo, ir a votar por un candidato. Some Christians think that going to vote for a president is wrong. Y incluso años atrás se enseñaba que el cristiano no debía votar. Years ago, it was taught that a Christian should never vote. Y eso no es así. And it's not like that. Nosotros debemos votar, somos ciudadanos. We should vote. We are Debemos citizens. respetar las autoridades. We have to respect the authorities. Hay sectas que dicen no debes cantar el himno ni ningún tipo de esas cosas. There's some type of cults that say you shouldn't even sing the national Bueno, anthem. pero la Biblia me dice que yo tengo que respetar las autoridades. But the Bible says that I should respect my Y authorities. acá al final hemos leído en los primeros 7 versículos At the end of the seventh verse that we read, que demos respeto al que merece respeto, honra al que merece honra. that we gotta respect those who are owed respect and honor those who is owed honor. Pero hoy quiero hablar entonces de cómo vive el cristiano delante de la ley. So we're going to talk today about how the Christian lives with the law, Y más que tener puntos, but more than having points. lo quiero hacer a manera de frases para que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. I want to do it in a way where I read out phrases so that it stays in our hearts. Y el que está apuntando lo puede apuntar. And those of you who are writing down, La primera de ellas, the first one, toda persona every person debe someterse a las autoridades has to be submissive to the authorities porque son establecidas por Dios. because they are established by God. Si quiere anotar eso, lo anota. Toda persona debe someterse a las autoridades porque son establecidas por Dios. Everyone must submit to the authorities because they are Esa es established la by God. primera palabra del capítulo 13. That is the first word of chapter 13. Sométase, Be subject. sométase. Be subject. Toda persona a las autoridades superiores. Let every person be subject to the governors and Porque no authorities. hay autoridades sino de parte de Dios. Because there's no authorities given except the ones given by God. Lo primero que quiero aclarar The first thing I want to make es que clear, aquí no está hablando de autoridades espirituales. it's not talking here about spiritual authorities. Porque algunos espiritualizan el pasaje Because some may spiritualize the passage y dicen, bueno, yo me debo someter al Espíritu Santo. and they say, well, I got to submit to the Holy Spirit. Esa es mi autoridad superior. And that is my biggest authority. O al Señor Jesucristo. Or to the Lord Jesus Pero Christ. aquí está hablando de magistrados, es decir, está hablando de autoridades terrenales. But here it's talking about governors of our Entonces, cities. todas las personas, So then all people. y esto es una carta a los cristianos. And this is a letter to the Christian Entonces people. puedo decir, todos los So cristianos then I should say all Christians deben someterse a las autoridades establecidas. they have to submit to the existing governors. Y la palabra sométase And the word here to be subject, es una orden. it's an order. Aquí no hay lugar para dudar de esto. There's no choosing or doubting about it. No podemos estar viendo si sí o no, si a veces sí o a veces no. We can't say to ourselves, well, maybe sometimes and maybe not other times. El principio nos dice que debemos someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. It says that we have got to be subject to the governing authorities because they've been established by God. Es más, el versículo 5 lo vuelve a repetir. Verse 5 repeats it again. Nos dice aquí que es necesario estarle sujetos. It says we must be in subjection. Es decir, que sujetarnos a las autoridades es un mandamiento So then it becomes a commandment. y debemos estar sujetos a ellos. And we have to be submitted to them. Y este principio de toda autoridad And this principle of all es authority, un principio divino. it is a divine principle. Toda autoridad emana de Dios. All authority comes from God. Y este principio se establece en la Biblia, lo podemos ver desde Génesis. And this principle is established from the first book of the Bible, Genesis. En Génesis capítulo 1, In Genesis chapter 1, en el versículo 27, verse 27, si me acompaña hasta ahí, if you want to come with me, queda there, establecido it is established. el principio de gobierno The principle of government a través de la autoridad que le da Dios al hombre. through the authority that God gives to the human. 1, 27 y 28 1:27 to 28. dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está el principio. There it is in the beginning, in verse 28. Y señoread entre los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el ser humano So then the human being, se le da desde Génesis from Genesis, la autoridad para gobernar. the authority to govern, Gobernar bajo la autoridad de Dios. to subdue under the authority of Pero el God. principio de gobierno está dado desde Génesis al ser humano. This principle is given from Y Genesis. siempre se nos muestra en la Biblia And it's always showed in the que los Bible gobiernos en la tierra that all governments on the earth están sujetos a los designios de Dios. are subject to God. Es decir, cuando por ejemplo vemos Daniel, So when we see the book of Daniel, for en el instance, libro de Daniel, en el capítulo 2, por ejemplo, in chapter 2 of the book of Daniel, a Daniel se le revelan 4 gobiernos que van a venir. and in the dream, it's revealed 4 governments that are coming up. Y como máximo gobierno, And as a top government, se ve en el final de los tiempos el gobierno de Jesucristo. at the end of the dream, you see the Roman Empire. Ahora, Daniel era un judío But Daniel was Jewish. que estaba en el exilio, He was in exile, sirviendo a un gobierno pagano, serving a pagan government, pero manteniendo su integridad. but maintaining his Y integrity. Daniel estaba interesado en qué iba a suceder. And Daniel was interested in what was going to Y happen in the Dios se lo future. revela. And God reveals it to Lo him. que Dios le revela a Daniel What God reveals to Daniel, no era nada bonito, entre comillas, para el pueblo de Israel. it wasn't anything nice for the people of Porque los Israel. 4 gobiernos que iban a venir iban a seguir siendo gobiernos paganos, Because the next 4 empires or governments were going to be pagan empires, gentiles, Gentiles. que iban a estar encima del pueblo de And Israel. they were going to be on top of the people of Israel. Pero lo que sí se nos está But revelando what it is revealing to es que us Dios está en control de esos is gobiernos. that God is in control of Y these esto es lo que quiero governments. que empiece a entender. And this is what I need you to understand. Dios tiene sujetos a los gobiernos God has subject all these governments porque el plan de Dios se va a cumplir. because the plan of God will fulfill itself. Y como ejemplo tenemos a Jesús. And as an example, we have Jesus. Jesús se sujetó a los gobiernos. Jesus submitted to his Jesús no authorities. fue un revolucionario He wasn't a que revolutionary quería desbancar al gobierno romano. that he wanted to bring down the Roman Jesús fue un authorities. revolucionario desde el punto de vista que implantó su gobierno en el corazón de los seres humanos. Jesus revolutionized from this aspect that he planted the kingdom of God in the people's hearts. Pero nunca se le ocurrió ni nunca le dijo a sus seguidores que se levantaran en armas, por ejemplo. But never did he tell his followers to go and fight the Roman Empire. Es más, cuando le vinieron a tentar y le mostraron la moneda, When they showed him the coin, le quisieron decir, bueno, ¿a quién vas a seguir? ¿Al gobierno romano o a la ley de Dios? they asked him, who are you going to follow, Caesar or God? Jesús sencillamente dijo, pero con mucha inteligencia, But Jesus said in a very wise way, dale a César lo que es del César, que a Dios lo que es de Dios. give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs Es to decir, que God. la Biblia nos dice en todo momento So then the Bible says at all times que someternos al gobierno terrenal that we have to be submitted to the authorities es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. is what God wants for our lives. Yo sé que lo primero que choca en nuestras mentes es la palabra someterse. The first thing that comes to our mind perhaps is the word to be subject or submissive. Pero el principio de gobierno está establecido para nosotros But the principle is established in us en todas las áreas de nuestra vida, in all the areas of our lives, y la palabra sometimiento también se usa ahí. and so is the word to be submissive. Entonces fíjense que, por ejemplo, So then, for example, este principio de autoridad this principle of authority, se establece en la iglesia. it is established in the church. ¿Cuál es la autoridad en la iglesia? Who is the authority in the church O sobre la iglesia. or over the church? Usted me va a decir Jesucristo. You might say Jesus Y yo le Christ, voy a decir amén. and I'm going to say Está muy amen. bueno That's eso. good. Pero hay 3 autoridades sobre la iglesia. But there's 3 authorities over Son the 3 church. autoridades divinas. 3 divine authorities. Jesucristo, que es la cabeza, nos dice Efesios, ¿verdad? Jesus Christ, Ephesians says that he is the head. Ahora, ¿quién está aquí en este momento? Who is here right now? El Espíritu Santo. The Holy El Spirit. Espíritu Santo es vicario de Jesucristo. The Holy Spirit is the witness of Jesus No Christ. se asuste de esa palabra vicario. Don't worry about the part of a witness. No me va a ver el próximo domingo de sotana y así, no. Vicario es una palabra que sencillamente quiere decir alguien que, una persona The Holy Spirit is a person que sustituye a otra en sus funciones that substitutes the other in the function. y tiene el mismo poder y las mismas facultades. But they have the same power and authority. Eso quiere decir vicario. That means to be, to not replace, but to be in place of.
Entonces, el Espíritu Santo es una autoridad, es vicario de Jesucristo, está en el lugar de Jesucristo aquí y ahora. So that the Holy Spirit is here right now in the place of Jesus. Tiene el mismo poder, la misma facultad, los mismos atributos que Jesucristo y que el Padre. The Holy Spirit has the same attributes as Jesus Christ and the Father. Y esa autoridad en la iglesia. And He is the authority in Y the la church. tercera autoridad And the third authority es la palabra, is the Word. porque es toda autoridad en cuanto a fe y conducta. Because it is all authority in accounts to our faith and our conduct. Por eso estamos siempre estudiando y explicando la palabra de Dios, That is why we are always explaining and teaching the Word of God. porque es la autoridad en la iglesia. Because it is the authority over the church. ¿Queremos saber qué quiere Dios de nuestra fe? We want to see what God wants from our faith. Vamos a la palabra de Dios. We come to the Word of God. ¿Queremos como hoy saber qué quiere Dios de nuestra conducta? Like today, what God wants from our conduct. Vamos a la palabra de Dios. We come to the Bible. Entonces Dios que establece ese principio de gobierno para la iglesia, So then what God establishes that principle of authority, en donde tenemos a Jesucristo como cabeza where we have Jesus Christ as the head, y al Espíritu Santo como el que está ejerciendo ese poder sobre la iglesia, and it's the Holy Spirit who is exercising that authority over the church, junto con su palabra, along with the Word. establece también que hay líderes en la iglesia para desarrollar ese liderazgo, They establish ese within, gobierno, perdón. they establish within the church leaders to fulfill that role of Entonces leadership. Hebreos nos dice, por ejemplo, So then Hebrews says, for example, obedecer a vuestros pastores, obey your pastors y aquí está la palabrita, y sujetaos a ellos, and be submissive to porque them, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, because they pray for your lives as they have to give an para account to que lo God, hagan con alegría, so that they can do it with joy, sin quejarse, without complaining, porque esto no es provechoso. because this is not, they don't gain anything. Si esto está establecido por Dios. This is established by God. Entonces hoy nos encontramos con personas, lamentablemente, So unfortunately, we find people today que están inventando un cristianismo, that they're trying to invent a new un Christianity, cristianismo sin iglesia, Christianity without churches, un cristianismo sin liderazgo, Christianity without un leadership. cristianismo que parece muy espiritual It might seem very spiritual, y muy basado en la palabra, or perhaps very based on the Word, pero no practican lo básico, but they don't practice the basics, que es el gobierno de Dios which is the government sobre la of iglesia, the government of God over the church, sujetándonos a Jesucristo to be submissive to y a las Jesus Christ autoridades que Él pone, and to the authorities that He puts. sencillamente. Simple. Entonces, en principio, resumiendo un poco, So just to make recap on all this, el principio de toda autoridad es de Dios the principle of authority is God, y nuestro deber and our job es obedecerles, is to be to obey, porque Él lo estableció. Yo sé que hay una pregunta en sus mentes, because He established it, and there might be questions in your head, pero la vamos a contestar en un momento. but we'll answer them in a bit. Pero lo importante aquí, But what's important here, que este principio de gobierno lo establece Dios that this principle of government is established by God para establecer el orden entre los seres humanos. to establish order amongst human beings. Imagínense usted Just imagine un país, a country, una nación a nation sin gobierno. without government. Imagínense, termina el servicio, Imagine the service is finished, salimos a la calle we go out to the streets, y no hay leyes, there's no laws, no hay autoridades. there's no authority. Le aseguro que antes de salir del parking ya hay accidentes, I can assure you that leaving this parking lot, there's porque accidents, primero tengo que pasar yo. because I have to go first. Y la luz, ¿qué me importa la luz? Si yo acá mando yo, sigo con roja y ahí me hago pomada. People cross red lights and they crash. Y hay peleas entre los seres humanos y no hay leyes. There's fighting amongst people and there's no laws. Sería un among them. caos. It would be La chaos. tierra sin autoridad sería un caos. The earth without authority, it would be chaotic. Y todas las áreas de nuestra vida In all the areas of our lives, sin autoridad without authority, sería un caos. it would be chaotic. Entonces este principio está en el país o en la nación, So then this principle is established over the nation. pero el principio de gobierno está en la iglesia. The government is on the church. Y el principio de gobierno, ¿sabe dónde está también? And you know where the principle of government is also? En tu casa y en la mía. In your house and in my house. Efesios 5 Ephesians chapter 5, nos dice que nos sometamos todos los unos a los otros. that we are to submit all of us, everyone to each other. Fíjese la palabra de vuelta que a usted no le gusta. Look at the word here. Someter.
to submit los unos a los otros. one to the other. ¿Y cómo se aplica eso en la familia? And how do you apply this in the family? Nos sigue diciendo Efesios, Ephesians de says que el varón sea la cabeza that the man should be the head y que la mujer se someta al varón. and that the woman should be submitted to the husband. Cuando este principio se rompe, When is this principle hay broken? dos razones. Two reasons. Cuando la mujer no quiere someterse al varón, When the woman doesn't want to submit to the man, o cuando el varón or when the man no es un hombre de Dios, is not a man of God, es un bandido it's just whatever, not a man que of God, aprendió este versículo that learned this y verse se lo pasa diciendo a la esposa. and keeps on repeating it to his Sometete wife. porque la Biblia dice. You have to be submissive Pero because él the hace lo Bible que se le da says. la gana. But he does whatever he Entonces esto no pleases. funciona. But it doesn't work like Siempre hay that. problema en la casa. There's always problems at home. ¿Cómo sigue este principio? How does this principle follow Con up? los hijos sometiéndose a los padres. So that the children have to be submissive to the children, to Cuando the un parents. hijo vive en la casa con los padres, debe someterse a los padres. When the children live at home with their parents, they have to be submissive to their A parents. algunos hijos acá no le va a gustar esta parte, pero Dios establece esta forma de gobierno. God established this way of government. ¿Qué le dice Dios a los hijos que están viviendo a los padres? What does God say to the children that are living with their parents? Bendigan a sus padres. Bless your parents. No hagan problema con sus padres. Don't make problems for Y them. hay una promesa para ustedes. And there is a promise for Van a you all. vivir largos días. You will live a long life. Así que cuando usted vive con el papá y la mamá, So then when you live at home with your parents, sométase a los padres y va a vivir largos días. submit to your parents and you will live a long Yo life. sé que me están diciendo a mí que me importa eso ahora, no digas más nada de eso. You might be thinking, please be quiet, I don't want to hear it. Pero es el gobierno establecido por Dios. But it is a government established by God. Es decir que muchas veces se rompe esta forma de gobierno en los hogares Many times this way of governing is broken at homes porque los hijos empiezan a mandar en la casa because children begin to give orders at home. y eso no le agrada a Dios. And that is not pleasing to God. Empiezan a manipular a los padres. They begin to manipulate their parents. David dice que te están mirando, vení, no te hagas problema. Pero el gobierno de la casa But the government at home, no lo tienen los hijos, sino los padres. it doesn't belong to the children but to the Y parents. cuando los padres empiezan a amenazar, los hijos empiezan a amenazar a los padres, And when the parents begin to threaten, the children threaten the parents, no se deje manipular, don't let yourself be porque manipulated son amenazas. because they're threats. Me voy a agarrar mis cosas y me voy de la casa. I'm going to leave this house. Ábrale la puerta y ayúdenle a juntar las cosas. Open the door for your children Yo and sé que let hay them out. padres que dicen, no, eso no. Hágalo porque es el gobierno de Dios para su casa. Do it because it is a governing of God for your home. Y ese muchacho, esa muchacha va a ver lo que es vivir fuera de la casa. And your child will see what it is to live outside your Porque home. hay gente que vive en la casa, se le hace el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. There's people that live at home and they get breakfast, lunch, and dinner, and then snacks. Algunas madres hasta le lavan la ropa al nene, Some mothers still washing o a la nena, their children's clothes, que ya doing tienen their laundry, novia y novio y quieren manejar el auto y todo. and they have a boyfriend or girlfriend, and then they're driving their Y cars. todavía te dicen, si no haces lo que yo digo, me voy de la casa. And they have the audacity to say to their parents, if you don't do what I say, I'm going to leave ¿Sabes the house. cuánto duran eso afuera de la casa? You know how long those kids last No le doy outside? 24 horas. Not even 24 El hours. primer sonido de estómago que me dice, se la gastan los $10 que tienen, se lo gastan en el McDonald's. The first minute they begin to starve, they go to McDonald's, the only time. Y a la tarde cuando empieza de vuelta el estómago a sonar, And then in the evening when they get hungry again, van a ir al McDonald's y son $10, no van a tener que pagar. they'll go to McDonald's again, but they won't have $10. Y me dice, pensar que en casa había comida. And then they remember at home we have food. Y lo único que tengo que hacer es vivir la palabra. The only thing I gotta do is live out the word of God. Honrar a mis padres. Se me está yendo mucho en esto el tiempo. I gotta honor my parents. Ya termino, muchachos. Pero voy a decir una para ustedes también. But I'm gonna give you guys something Para los else padres. to the parents. También para que este gobierno se mantenga en la casa. So that this government is established at home. Nos dice ahí el capítulo 5 de Efesios para que lo lean todos en familia. Chapter 5 of the book of Ephesians says Que los padres nos deben exasperar a sus hijos. that their parents should not be harsh to their kids. Cuidado como padres cómo hacemos funcionar esto del gobierno. Be careful how parents manage the governing at home. Cuidado con darle una rosca más a la tapa. Be careful on twisting the cap too much. Y no ser autoridad sino autoritario. But not to be authority, but authoritative. Eso no está bien tampoco.
it's not good. Entonces hay gobierno, So then the government, sometimiento es la palabra, to be submissive en todas las áreas. in all the Pero areas. quiero aclarar esto antes de terminar este punto. But I want to clear this point up. No estoy diciendo que Dios pone los gobiernos. I'm not saying that God puts the government. Cuidado con esa forma de pensar. Be careful with that way of thinking. No estoy diciendo que a este primer ministro de Canadá Dios lo puso ahí. I'm not saying that God put the prime minister here. Lo que la Biblia nos dice What the Bible says es que lo que está usando Dios es ese principio de gobernabilidad, is that God is using His own principle of governing, permitiéndolo en las naciones, letting it go on the nations. y nos da la libertad a nosotros de elegirlo. And it gives us the freedom to choose Y it. usted como ciudadano de esta nación, And you as a citizen of this nation, usted tiene el deber de votar al que mejor haga las cosas conforme quizás a la palabra de Dios. you have the responsibility to vote according to how well they're going to do according to the Y usted Bible. va a decir, pero no hay ni uno. But you might say there's none. Yo tengo ese problema cada vez que voy a votar. I have that problem whenever I ¿A go to quién? vote. Who do I Si el que no choose? falla de acá, falla del otro lado. If he's not failing here, the other one is failing on the other Tengo thing. que orar y decirle, Señor, dirigime, voy a hacer lo mejor para agradarte a vos. That's when I have to pray and say, Lord, direct me. Y Dios, encima de todo And eso, God, over all things, usa los gobiernos para llevar sus planes adelante. uses the governments to take His plan forward. Por ejemplo, Saúl, As an example, the Saul, el primer rey de Israel, the first king of Israel, no fue elegido por Dios, he wasn't chosen by God. fue elegido por el pueblo. He was chosen by the people. Dios se lo permitió. God let it be. Pero por no querer el gobierno directo de Dios, But because the people didn't want God governing tuvieron over que them, soportar a Saúl. they had to put up with Y Saul. Dios se lo avisó. And God warned them Pero before. ustedes elijan. But you choose. Samuel se entristeció. Samuel, the prophet, was sad. Él dijo, me están rechazando. And he said they're rejecting Y you. Dios le dijo, no te preocupes, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. God said, don't worry, they're not rejecting you, they're Así rejecting que me. elijan. So then Y you had to eligieron a choose. Saúl. And they chose Saul. ¿Por qué eligieron a Saúl? Why did they choose Saul? ¿Sabe por qué eligieron a You Saúl? know why they chose Saul? Porque tenía pinta de rey. Because he looked like a king. Nada más que por eso. Just because of that. Dice que era un hombro arriba de todo, He said era más alto, it was taller than every other man. parece que tenía su pinta, He was a good-looking guy, maybe. su pelo largo, me imagino, Long hair. y lo imaginaron vestido de rey. Oh, este es. And they probably saw him as a king and they said, this is it. Porque eligieron conforme a la vista. Because they chose with their eyesight. Dios tenía un candidato, God already had pero somebody, nadie lo había visto, a candidate, but porque nobody had estaba seen en el him. campo cuidando ovejas. Because he was shepherding the sheep. Pero después fue el rey que Dios quería. But then after, he became king. Entonces Dios permite estas cosas. So then God lets these things go Hay on. muchas formas de gobierno en la tierra. Many ways of governing in the earth. Tenemos que se llama democracia, We have here democracy con todas sus falencias. with all its mistakes. Tenemos las dictaduras que muchos de nosotros hemos vivido en nuestros países. We have dictatorships, Personas que se autoposesionan del mando people who become and they take over the authority, o que lo eligen unos poquitos y lo ponen ahí. or just a few people choose that leader. Y a veces pensamos, ¿cómo puede Dios permitir eso? And we think to ourselves, how can God let this be? Bueno, Dios lo está permitiendo por alguna razón. God is letting it be for a reason. Pero lo importante es que el plan de Dios se va a cumplir. But the important thing is that the plan of God will fulfill itself. Y el principio de gobierno se sigue cumpliendo. And the principle of government will keep on fulfilling Y itself. damos democracia a Dios que estamos aquí. And let us thank God that we're here. Yo sé que quizás muchos de nosotros estamos en la época de la vida Perhaps we find ourselves in a stage of life en donde hay muchas quejas, ¿no? where we complain a lot. El frío, Oh, it's cold. los taxes, Oh, taxes. muchos taxes, Too many taxes. muchas leyes hay acá. Too many laws here. Hasta para manejar, muchas leyes. Even when we drive, there's too many laws. Hay que tener insurance para todo. We gotta have insurance for everything. Tenemos que estar mirando constantemente, ahora hay que hacerlo el income tax, no, el income tax. Every year we gotta do our income taxes. De gracias a Dios que está en Canadá. Give thanks to God that you find yourself in Canada. Que en este país
vivimos de esta manera. that we live in such a way in Canada. A mí no me gusta cuando gente inmigrante se queja de Canadá, I don't like it when immigrants complain about Canada porque estamos aquí por alguna razón. because we're here for a reason. Y una de esas razones quizás sea And one of the reasons might be que nuestro país no nos daba lo que nosotros queríamos. that our countries never gave us what we really Y wanted. en Canadá tenemos muchas de las cosas que vinimos a buscar. And here in Canada, we have many things that we are looking for. Hasta un plato de comida todos los días. Even a plate of food every single day. Así que no se queje. So don't complain. Entonces el primer principio que les quise explicar So the first principle I wanted to explain es que toda persona debe someterse a las is autoridades that everyone has to submit to the authorities porque son establecidas por Dios. because they have been established by God. El segundo que quiero decirles The second one is que resistirse a esa autoridad to resist against the es authorities. rebelarse contra Dios. It's to resist God. Versículo 2 nos dice, Verse 2 says, de modo que quien se opone a la autoridad, therefore whoever resists the authorities a lo establecido por Dios resiste. resists God in what He has appointed. Y los que resisten And those who resist acarrean condenación para sí mismos. will incur judgment. Marque ese pasaje, Mark this passage porque estamos aprendiendo cómo debemos vivir como cristianos en este mundo. because we're learning how we are to live as Christians in this world. Y quiero decirles que nosotros como cristianos And I want to tell you that we as Christians, debemos ser ejemplos de ciudadanos, we have to be examples as citizens porque estamos representando al reino de los cielos. because we're representing the kingdom of God. Y si nosotros nos sujetamos a las autoridades, And if we submit to the authorities, vamos a ser buenos representantes de we Jesucristo. will be representing Christ Ahora, in a yo good sé que way. están todos ahí esperando y yo les voy a dar unos ejemplos más para que nadie se vaya diciendo, esto a mí no me toca. Es un poco más explícito todo esto. You might think I'm not being specific enough and it's not touching you, but it Pero el que will. se opone a la autoridad But those who resist authority, está en un estado they're in a state de rebeldía contra Dios. of rebellion against God. No sé si está de acuerdo conmigo, I'm not sure if you're in agreement with pero es me, lo que dice la Biblia. but it's what the Bible Que si says. yo me opongo a la autoridad, That if I resist the me estoy authorities, oponiendo a lo que Dios ha establecido. I'm resisting what God has established. Y acá viene la contestación a la pregunta que muchos de ustedes están So haciendo. perhaps this is the answer to the many questions you might have. ¿Quiere decir esto? Does this mean, ¿Que siempre debo obedecer? do I always have to obey? ¿Siempre debo decirle sí a la autoridad? Do I always have to obey the authorities? Bueno, acá le voy a dar ejemplos I'm going to give you a few examples. de que no siempre. Not always. Y usted se piensa, ¿y entonces cuándo? So then you might think, when? Bueno, por ejemplo, no haga el income tax. A esa le gustó, no, pero no dice la Biblia eso. Don't do your income tax. I'm joking. Hay ejemplos en la Biblia There are examples in the Bible de desobediencia civil of civil disobedience de parte de los hijos de Dios. from the sons of God. Por ejemplo, For example, en Éxodo, in Exodus capítulo 1, chapter 1, si quiere conmigo if you want to go there with me, y lo anota, you can write it down. Éxodo 1, Exodus chapter 1, del 15 al 17. from verses 15 to 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las herederas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué dice? Temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Fíjese este caso. Look at this case. La autoridad aquí, ¿quién es? Who is the authority? El rey de Egipto, Faraón, Pharaoh. ¿verdad? El anterior había muerto muchos años antes. The other Pharaoh had died previous years. Pasaron una serie de años. A few years went by. Este que toma el poder. This Pharaoh that takes Esto tiene una control. explicación en la historia, pero no es el momento de aclararlo aquí. There's an explanation in history for Pero this. el que toma el poder ahora But the one who takes se power now, olvida de lo que fue he José forgets about Joseph para Israel. to Israel, Y ve este pueblo que está creciendo, and he sees his nation que growing, se está haciendo poderoso
poderosos. that they're becoming powerful. Dice, no sea cosa que nos ataquen a nosotros. And he thinks they might not, they're gonna probably attack Los us. vamos a esclavizar. We're gonna make them slaves. Y la orden es, And the order is, cuando vayan a tener hijos, when the women are gonna give si es birth, niña, la mantienen. if it's a girl, you keep her Si es alive. varón, lo eliminan. If it's a boy, you kill the Hay una boy. razón sencilla. There's a simple reason for ¿Quién this. pelea en la guerra? Who fights in the wars? El varón normalmente, ¿verdad? The man, normal. Entonces, dejen las mujeres So then leave the y las woman, mujeres las vamos a mezclar con los egipcios. and we will mix the women with the Egyptian man. Y esta nación la vamos a ir haciendo desaparecer. And we're gonna get rid of this ¿Qué nation. hicieron las parteras? What did the midwives Dice que do? tuvieron temor de Dios. Said that they feared Dijeron, no, God, a Dios no le agrada esto. and they thought this is not pleasing to Entonces God. dejaban que siguieran teniendo hijos. So that they let the Jewish woman give birth Esto to es man desobediencia boys. civil, ¿sí o no? This is civil disobedience. Pero ¿qué sucede aquí? But what happens here? Está la ley de Dios. The law of God is Está above. Dios por encima. God is above all. Y esas parteras sabían que esto a Dios no le agradaba. And those midwives knew that it wasn't pleasing to God. Entonces obedecieron a Dios, tuvieron temor de Dios So then they feared God. y se arriesgaron a desobedecer la ley civil. So then they disobeyed the civil law. Hay dos ejemplos más. Two more examples. Esto los voy a decir sin leerlos. I'm just gonna say them without Ustedes los reading them. conocen bien. You know them very well. Por ejemplo, Daniel For instance, Daniel y también sus amigos, ¿se acuerdan? and also his three En el friends. capítulo 3. In chapter 3, Habían hecho que se adorara una estatua. they were worshiping an idol. Y el que no la adorara, al horno. And whoever didn't worship it, they would be thrown into Los an tres oven. amigos de Daniel dijeron no. The three friends of Daniel said La no. palabra nos dice que solo a Dios hay que adorar. The Bible says that we only have to worship Los God. trajeron al horno y le dijeron, ustedes quieren retractarse. They brought him to the furnace and they said, do you wanna reject Y ellos what you dijeron, said? no. And they said no. El Dios que servimos The God whom we serve, puede salvarnos del horno ardiendo. He can save us in the fiery Y furnace. si no nos salva, And even if He doesn't aún save us, así no vamos a adorar la estatua. even if He doesn't save us, we're not going to worship the Eso idol. es firmeza en la palabra y en la fe. That is to be established in your faith. Voy a desobedecer la orden civil I'm going to disobey the civil y me law, voy a someter a las consecuencias de esa orden. and I'm gonna submit myself to the consequences of the order. Y usted dirá, bueno, cada vez que me someto And you might think every time I submit, a Dios y no le hago caso a la orden del gobierno, every time I submit to God and not the government, me va a ir bien. it's going to be good for me. No es así. It's not like that. Estos fueron tirados al horno. They were thrown into the fiery furnace. Lo hermoso de esta historia The beautiful thing about this es story que tiraron a 3, is that they threw in 3. pero cuando miraron había 4. But when they saw the people outside in the furnace, they saw 4 Y no people. se quemaron ni una pestaña, And not even their eyebrows were burnt. porque Jesús estaba con ellos. Because Jesus was in there. Pero no siempre va a pasar eso. But that will not always happen. Daniel le pasó algo parecido en el capítulo 6 In chapter 6, Daniel went through something like y that. fue tirado a la cueva con los leones. And he was thrown into the lion's den. Y cuando el rey va a ver, a Daniel no lo habían tocado los leones. And when they came out to see him, he hadn't been eaten by the lions. Siempre pienso, ¿por qué no lo tiraron a una cueva con suegra? Pero creo que el milagro lo hubiera hecho Dios igual. Pero desobedeció la orden civil. But he disobeyed the civil law. Dios lo protegió. God protected him. Rompió la orden civil y se sometió a la orden de Dios. He disobeyed the civil law, but he submitted to God's law. Y Dios lo protegió. And God protected En him. Hechos capítulo 4, In the book of Acts, chapter 4, es la historia más clara que tenemos. it's the most clearest story that we have. Porque ahí hay una contestación bien clara de los apóstoles. Because there's an answer from the apostles that is very Hechos clear. capítulo 4, versículos 18 y 19. Acts chapter 4, verses 18 and 19. Dice así, y llamándolos, estaban hablando del concilio y de los judíos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La orden de las autoridades judías es no prediquen más. The Jewish authorities told the Christians not to preach No anymore. hablen más de Jesucristo. You cannot speak about Jesus Christ. Está prohibido para ustedes, están enloqueciendo esta ciudad. You are prohibited to talk about Jesus. Los judíos decían, están llenando de esta doctrina Jerusalén. The Jewish people said, you guys are filling the city with the Y doctrine. los tomaron y los amenazaron, no lo hagan más. So they threatened the disciples and they said, ¿Qué don't talk hicieron about los Jesus. apóstoles? What did the apostles do? Juzguen ustedes, He said,
You may judge si es mejor obedecerles a ustedes que obedecer a Dios. that it would be better for us to obey you guys or we obey God. Al otro día, And then the next los day, volvieron a agarrar they took hold of them again porque seguían predicando. because they kept on talking En about el Jesus. capítulo 5, In chapter en el 5, versículo 29, verse 29, otra vez bajo amenaza, under threat again, le dijeron por qué seguían haciendo esto. why are you continuing Y this? dice que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Peter and the apostles said we must obey God rather than men. Entonces aquí tenemos So then we have here 4 ejemplos 4 examples en los momentos en que debemos desobedecer la ley civil. that when we have to disobey civil law. ¿Por qué? Why? Porque hay un choque. Because there's a crash. Está en contraposición a la ley de Dios. It is against the law of God. Entonces nosotros debemos tomar una decisión. So then we have to make a decision. ¿A quién debemos seguir? Who do we have to ¿A follow? quién debemos someternos? Who should we Y la submit Biblia to? nos dice que debemos someternos primero a la ley de Dios. And the Bible says that we have to be submissive ¿Por to qué the es law of God. necesario hablar de esto? Why is it necessary to talk Porque about hoy this? ya estamos con un montón de leyes Because today we find ourselves with so y many un laws montón más que vienen, and a whole bunch of other laws that are en coming. donde se nos está de a poquito Where little by little prohibiendo y we prohibiendo. are being prohibited and prohibited and prohibited of En things. otros países hay hermanos que ni Biblia pueden tener. In other countries, brothers and sisters that don't even have a Bible No because they pueden ni can't. siquiera reunirse. They cannot even get together. Están perseguidos, es contra la ley. They're under persecution. It's against the law to get together. ¿Qué Christians. hacen los hermanos? What do these Christians Se do? reúnen, They still get together. alaban a They Dios. still worship Y God. si salen de ahí, los ponen presos, ellos saben que va a pasar, puede pasar. And if they go to jail, they know what's going to happen. ¿Por qué se meten a los países Why do they go into the countries ilegalmente illegally? Biblias? Why do they smuggle Bibles into countries? Porque hay leyes que dicen que nadie puede tener Biblia. Because the laws of those countries say you cannot have Bibles here. Entonces nosotros no le hacemos caso a esas leyes humanas. So we don't obey those human laws. Nosotros le hacemos caso a la ley de Dios. We obey the law of God. Y se meten ilegalmente Biblias. And we smuggle in Y Bibles. por eso les decía el video que vi el otro día. So I told you the video I saw the other day. En una parte de la China, gente recibiendo Biblias por primera vez en su vida. In a part of China, people receiving Bibles for the first time in their lives. Era como abrir un baúl con oro. It was like opening a treasure box. Abrieron esa valija, creo que era una valija que pusieron en el suelo. It was just a luggage. Y la abrieron así. And they opened Y it. los hermanos iban a agarrar su Biblia. And the Christians there started grabbing Y their la ponían Bibles. contra el pecho y daban gracias a Dios y lloraban. They put it against their chest and they would thank God and cry. Pero esa ley no la debemos seguir. But we cannot follow that law Porque está en contra de la palabra de Dios. because it is against the Word of Y God. vamos a seguir teniendo que cada día, And every day, antes que venga el Señor, before the Lord comes, vamos a tener que decidir constantemente a quién le hacemos caso. every day we have to choose who are we going to serve. Se nos está presionando We are being pressured constantemente constantly para que cualquier pastor so that any pastor de la denominación que sea from whatever denomination tenga que casar personas del mismo sexo. will have to marry people from the Hay same pastores sex. que ya lo están viviendo. There's pastors that are already going through Hay it. iglesias que dijeron no hay problema. There are churches that said no Nosotros problem. creemos que eso no tiene ningún problema. We think that there's no problem with Hasta that. están ordenando ministros homosexuales o lesbianas o como sea. Ordaining homosexual pastors. Pero eso no es la iglesia de Dios. But that's not the church of No God. están siguiendo la palabra de Dios, They're not following the word of sino God. que con toda alegría se están sometiendo a la ley del hombre. But with a happy heart, they're submitting to the law of Y man. están quedando bien con la ley del hombre y del país. And they want to please the people. Las iglesias se le están llenando inclusive. The churches are getting full of them. Pero Dios no está agradado con But eso. God is not pleased. Porque la ley de Dios Because the law of God, es pura, santa y perfecta. it is pure, holy, and Y es la que los perfect. cristianos debemos And seguir. it is that one we have to follow. ¿Cuál es la consecuencia de esta rebeldía en contra de lo establecido? What is the consequence of rebelling against what's established? La consecuencia es castigo y miedo. It is judgment and fear of conscience. Porque los magistrados, Because de modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios resiste. because whoever resists the authorities resists God. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. And those who resist, they will incur judgment for Y themselves. versículo 3. And verse 3. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. And the rulers are there to inflict terror on those who do not. Es terror decir, on que those who cuando do good. rompemos con este principio de gobernabilidad, So when we break with this principle of governing, es que empezamos a tener miedo is when we
we fear y sufrimos el castigo and we receive the por romper punishment con este principio for breaking this en todas principle las áreas de nuestra in vida. all the areas of our lives. Los magistrados The magistrates, dice que están para protección del que hace lo bueno. they're there to protect the people that do good. La nueva traducción viviente dice serán castigados. They will be punished. La NBI también dice recibirán castigo. They will receive punishment. Y yo sé que muchas veces And I know that many times la ley o los gobernantes no cumplen con sus deberes. governors don't follow their own laws. Pero nosotros no estamos para juzgar eso, eso lo juzga Dios. But we're not there to judge them. God will judge Y them. Dios va a juzgar eso algún día. And God will judge that one day. Los gobernantes de las naciones un día van a estar delante de Dios, The governors of all countries are going to be in front of God dando one day, cuenta de lo que hicieron con ese principio de gobierno que se les dio. giving an account for their responsibilities. Y el miedo en nuestras vidas comienza And fear in our lives begins cuando estamos haciendo lo malo. when we're doing wrong. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? I'll give you an example. Ahí voy. Hace muchos años. Many years ago, empezamos a ir a la iglesia, nos habíamos convertido we began to go to church, y estas cosas sucedían. and these things began to happen, Empezar a elegir. to begin to choose. Y bueno, había hermanos en la iglesia que no tenían auto. There was brothers in the church that didn't have cars. Entonces les queríamos dar el viaje, el ride, ¿verdad? So we wanted to give them a ride. Pero a veces, bueno, todavía el auto de nosotros era una latita chiquita, pero teníamos 3 asientos atrás. We had a small car with 3 seats in the back, 3 cintos. three seatbelts. Entonces, alguien decía, hermano, ¿no me da un ride? Sí, claro que te doy. So somebody would say, "Can I get a ride from you?" 1, 2, 3, 4. Pero son 5. Oh, but you guys are 5. Ok, les llevo 3 y vengo a buscar los otros 2, no hay Okay, problema. I'll take 3 home and then I'll come back for the other 2. Ah, no, nosotros queremos los 5 juntos. No, we all need to go at once. Bueno, pero tenemos 3 cintos. But we only have 3 seatbelts. Y van 5, no está bien. It's not good for you, all of you, to fit in the Y back. sabe que había gente que se ofendía con nosotros. And people will get offended Y because nosotros, yo no le decía ni mi esposa, no, le decíamos, llevamos 3, venimos a buscar otros 2 y se los llevamos, no hay problema. we weren't telling them we're not going to give them a ride, it's just not all at the same time. Ah, pero hermano, qué problema si los niños van agarraditos de nosotros. Don't worry, we'll hold the children on our lap. Claro, en nuestros países, In our countries, usted sabe, en Uruguay, un amigo tenía camioneta, iba todo el barrio arriba de la camioneta. in our countries, if somebody had a pickup in the neighborhood, 20 people on top of the Una pickup. vez me dijo un amigo, vámonos a la playa a pasar el día. Vamos, paso por tu casa a tal hora. Ok, dale. A friend of mine came to pick me up at a certain hour to go to the A la beach. hora que me dijo más o menos pasó. He came by, Cuando veo la camioneta digo, ¿dónde voy a ir? and I saw his truck. And Iba así la I said, camioneta. where do I fit in there? The truck was, Atrás en la caja, Full. iban todos uno al ladito del otro. they were all squished. Y yo fui, no tengo lugar. I Sí, don't have dale, room. metete que uno más cabe. No, váyanse Get ustedes. in the truck, don't worry. You'll Y sabe que recorrí, esto es extra, ¿no? Pero a la cuadra, Another block later, yo no sé de dónde, pero se vino una lluvia I don't know how, but it started raining. de esa que se cae el cielo, parece Those así. just torrential rain. Y todos arriba de la camioneta así, en el agua, y yo adentro de casa. And I was at home and I thought of them. Y all yo in no the era truck. cristiano en aquella época, digo, Dios los castigó por no llevar. Pero no, yo sé que venimos de esa cultura, I know that in our countries these things happen, pero Canadá tiene sus leyes. but Canada has its Y laws. gracias a Dios por esas And leyes. thank God for those laws. Porque yo aprendí, Because I learned no solo que por causa de que la ley dice que tiene que tener un cinto, el niño o el hombre o la mujer, just because the law says that everybody has to have their seatbelt on, sino que yo vi but I saw en un estudio que dan enseñando a la gente in a study of teaching people que esos niños que van en los brazos that those little kids that are being o carried on the sueltan el lap, asiento, or just porque ahí está la otra, or ¿no? without having them with the seatbelt on the A chair. mi niño no le gusta el cinto Oh, my son doesn't like his o seatbelt la sillita. or the little Él chair. está acostumbrado a ir sueltito así, He doesn't like it. pero hay que meterle el cinto. But you have to put the Ah, seatbelt pero on. no dejar. No, metes que llore todo lo que metéselo.
Even if they cry, just No, put it no, on. no lo vas a lastimar, no va a sufrir ningún trauma He's not gonna por toda la suffer. vida, va a estar sentadito quietito. He's gonna be in his chair with a seatbelt. ¿Qué pasa con esos niños cuando hay un accidente? What happens with those kids without the belt and an accident happens? Vuelan. They fly out of the car. Son esos accidentes donde la persona sale por el parabrisas. It's those that they break the windshield. Y la mayoría son niños sin cinto. And the majority is kids without a seatbelt. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nadie le puso el cinto. Because nobody put the No, seatbelt. el nene anda en mis bracitos. No, abrazado y todo, el y- impacto es tan grande que el niño sale. Even if you're carrying a Tus kid brazos on no your lo lap, pueden sostener. even if you're holding him, it'll fly out anyways. The kid. Entonces, no solo por causa de que al dueño del auto le suben el insuran y le meten un ticket, que ya es mucho, Not only because the insurance is gonna go up after an por accident, la vida de ese niño hay que respetar las leyes. but for the life of the children, you have to respect the law. Entonces, cuando yo aprendí todo eso, yo decía, no, mira, te llevo de a grupo, y se enojaban. So that when I told the people I can't take you, they would get mad. Wow, yo no me voy a arriesgar. Well, I'm not gonna take the risk. Había una hermana. There was a Este brother. era lo que quería contar. Te conté todo el otro pan. Había un hermano, There was a brother. Luisito. Doesn't matter his Hay name. miles de Luises, así que Luisito. Luisito también ayudaba. He was helping. Y me dice, mirá Gastón, tengo que llevar a la familia aquella, pero son como 7. And he said to me, I gotta take that family, but there are about 7 of Y them. no me da el auto. And they don't all fit in the Digo, car. bueno Luis, mira, lo que yo hago es, le ofrezco 2 viajes. So then what I do is I make 2 trips. O capaz que alguien te puede ayudar con el resto. Or somebody else can help you with the rest. Okay? Pero te doy un consejo, no subas a todos. But don't put everybody in the car. Sí, pero vos viste cómo son y me dicen que qué importa si es acá cerca, que And you know, they say it doesn't matter because it's very close. hace lo que quieran. Okay, do whatever you Nosotros want. teníamos cultos sábado y domingo. We had services Saturdays and Eso era Sundays. sábado de noche. That was a Saturday night. Al otro día voy a la iglesia Next day I went back to church y aparece Luisito. and this guy appears. Uy, se habrá peleado con la esposa, algo. And I thought he might have had a fight with his wife because he wasn't happy. Luisito, ¿cómo andamos? ¿Qué te pasó? So then I spoke to him and I said, what happened? Y me dice, ¿sabes cómo me acordé de vos anoche? And he said to me, you know how I remembered you last ¿Qué night? te pasó, Luis? What happened to you? Dice, ¿te acordás que llevé a la familia tal? Sí. Remember I took those 7 people from the family? Bueno, dice, íbamos todos así en el auto. We were all squished in the car. Y a 2 cuadras de acá, And 2 blocks from the church, las luces atrás mío. there was lights behind me. La policía. Police. Y viene el policía. And the police came. Bueno, acá son educados, ¿no? Buenas noches. You know, they're polite here. They said, Pone la "Good night." linterna así. They put the flashlight inside. Dice, ¿cuántos son acá? How many people you have here? Somos 9. We're 9 people. ¿Y cuántos asientos usted, cuántos cintos usted tiene en el auto? And how many seatbelts do you have in the car? Tengo 5. I only have 5. Y usted sabe también cómo es la policía acá de pesar. ¿Usted no sacó cuenta, le dijo? Didn't you count ¿No, before no putting se da people? cuenta que le faltan cintos? Don't you know that you're missing seatbelts? ¿Y que Put like todavía people? está llevando niños? And that you have even children in here? Y el hermano dice, sí, pero lo que quería era hacerle un favor a esta familia. And he said, I just wanted to do them a favor to the Y el police. policía, usted no le está haciendo ningún favor. And the police said, you're not doing them a favor. Acá puede morir gente si hay un accidente. People can die like that. Usted no está haciendo ningún favor. You're not doing them a favor. ¿De dónde vienen? Where are you coming from? De la iglesia. From church. Ah, de la iglesia, le dice Oh, el from policía. church, right? Qué lindo. Oh, that's ¿No nice. sabe que está rompiendo con las leyes? Don't you know that you're breaking the law? El policía fue misericordioso. The cop had mercy on this Le guy. dijo, bueno, se me bajan 4 ya mismo acá y usted puede seguir. Los otros 4 esperan acá o se toman un taxi, pero no los quiero ver arriba. So then the cop said, 4 people have to get out immediately and then you can come pick them up. ¿Saben qué termina? You know how it ended? Se salvó del ticket y todo. He didn't get a ticket Porque creo que Dios ahí puso en el policía un poquito de misericordia. because the cop had mercy. Pero encima de esto, ¿sabe lo que pasó? But over this, you know what happened? La familia se enojó The family got angry porque los dejaron en la calle. because they left them on the street. Y por eso estaba triste mi amigo Luisito. And that's why this friend of No, mine no was te sad. pongas triste, por eso vos estás haciendo un favor al final. And de I told him, cuentas. don't be sad because you're Y doing la a gente favor. no piensa en vos. And the people don't think Y about the peor que eso driver. se están rompiendo las leyes. And they're breaking the law. Entonces constantemente estamos nosotros So constantly teniendo que elegir we have to choose entre someternos a la autoridad whether we submit to the y ser un authority buen ciudadano and to be a good y citizen agradar a Dios. and to please God. No solo a las Not autoridades, just the a authorities,
agradamos primeramente a Dios. We please God Y first of usted, all. yo sé que está diciendo, pero ¿a qué estamos hablando todo But esto? where's all this going Si to? normalmente esto lo sabemos. If we all know this Quiero normally, decirte que el peor de los testimonios, I want to tell you that the worst testimony, muchas veces, many en times, los lugares de trabajo, in our workplace, lo dan los cristianos. Christians give Y it. eso es tristísimo. And that is sad. Gente que viene y me dice, yo, hermano, tuve una época People come and tell me, que me decían, no sabes dónde hay trabajo. oh, don't you know where there's work? Mirá, llama a este número, quizás te den So trabajo. then I would give them a phone number and say, ¿Sabes? you Y might find para work here. mejor yo confiaba tanto And I confide and I que had llamaba a confidence la compañía that they would call the y company le decía, te va a llamar una que se llama Pepita. and they're going to call you, they said. Por favor, necesitan trabajo, si tenés, dale algo. Give them work because Son cristianos, le decía yo. they're Christian. Yo los conozco, son cristianos. I know them, they're Christian. Yo Give them work. pensaba que nosotros los cristianos íbamos a transformar la compañía. I thought we were going to transform the company. ¿Sabe qué triste que me llamaban 2 o 3 semanas después y me decían, ¿te acordás de la que vos me dijiste? 2 weeks later, the person would call me and say, you know the person you sent for work? Un testimonio terrible. Bad testimony. Terrible. Terrible Y no testimony. solo me pasó a mí, pasa en todos lados. But it happens all the time, No everywhere. nos queremos someter a las autoridades. We don't want to submit to the authorities. No cumplían con los horarios de trabajo. They used to go and work late. ¿Sabe cuántas veces los agarraron en horario de trabajo tirados en un sillón durmiendo? And you know how many times they got caught sleeping A while los they should have been working? Christian A los people. cristianos. Christian people. ¿Sabe cuántas veces los agarraron estirando la hora del lunch o del break? You know how many times they caught them taking extra time in Y lunchtime? todo eso venía y me lo decían a mí. And they would come and tell me Y yo this. los domingos los veía. And on Sundays you see them worshiping. Y creo que te pasó a algunos de ustedes también, me parece, Perhaps it's happened to you. ¿verdad? Pero tenemos que elegir, nos sometemos We submit, o rompemos con la ley y viene la consecuencia, or we break the law and we suffer the consequences. que es el castigo y el temor. Which is the fear and the punishment. Y el temor es porque hicimos las cosas mal. And fear comes because we Porque done si things hacemos wrong. las cosas bien, no tenemos temor. Because if we do things right, there's no fear. Yo una vez, recién tenía mi primer auto, I just had gotten my first car. una Ferrari Testarossa. No, era pobrecito, hasta agujero tenía en el techo. It had even holes on the roof of the car. Pero yo estaba ilegal en el país, But I was illegal here, y no solo ilegal, tenía mis negocios malos, and I was doing things wrong, y yo venía por Shane, and I was going down y James ven Street, abajo del puente de Shane, underneath the al sur de bridge, Wilson. Estaba la policía parando. and the police was stopping people there. Y yo miro las luces de la policía así. And I saw the lights of the police, Hijo, no, me van a pedir documentos, ahí me agarran. and they're gonna ask me for my Ay, documents, and cuando I don't have empiecen a it. averiguar de mí, me tiran en una nave espacial. So then I thought they were gonna just, get me in Mi trouble. intención es, me voy por algún lado, como las películas, que me corran, a mí que me... Pero qué, si había tráfico ya, porque estaban parando, había una línea, no había para dónde ir. There was nowhere I could run to. Oh, y eso fueron 20 metros capaz, That was o 50 metros. About 50 meters. Sudé, I was sweating so much. no creía en nada, pero empezaba a rezar, a orar todo lo que me venía a la mente. I wasn't a Christian back then, but I was just trying to Yo pray decía something. que explote una bomba y se vayan toda la policía a ver dónde está la bomba y me dejan a mí también. I Algo was tenía que- something worse would have happened, so the police would have gone y me to see hacía that. y yo ya estaba entregado. And I was just, almost giving up. Yo no sé la cara que tenía, pero me imagino el policía y dijo, ¿este qué le pasa? And I Porque had lo a, que estaban haciendo ellos because what they were doing, era probando si habían tomado alcohol el que manejaba. they were checking ¿Yo qué sabía? the breath if people Yo had been pensé, drinking me están alcohol. buscando a mí, esto es como una película. Si And me I thought me dan they todo a were buscarme. looking for me. Cuando me acerco al policía, And when I went up to the me policeman, dice buenas he noches. said good ¿Y night. sabés lo que le contesté? And you know what I said to him? Me no English. I don't speak English. Yo sabía que me están, pero yo para cortar la conversación digo, bien feo, me no English. And I said to him, I don't speak English. Y el policía me miró, vení, buenas noches. And he told me, Y él acercó la cara, and he put cuando his yo le face in front of me contesté, when I spoke. me golpea, me dice, anda nomás. And he said, okay, just go on. Oh, y yo, oh. And I drove off. Se me fueron 25 años de culpa de So los 25 locos. years of guilt left. ¿Por qué yo tuve miedo? Why was I in fear? Porque yo estaba haciendo lo malo. Because I was doing things wrong. A veces en Navidad me paran. Sometimes in Christmas time La they stop última me. vez iba con Saraí o con Gemali. One of my daughters was with Y me, me paran and they stopped me, y no tuve nada, ningún problema. and I didn't have any problems.
todavía sabía, me dice, ¿por qué está parado? Debe ser por el alcohol o estarán buscando a alguien. And they were stopping people. Y yo veía por el espejo And I saw through the mirror, que había gente que venía de lejos que se daba cuenta y pegaba la vuelta. people from far were turning around and leaving Porque the other algo pasaba, ¿no? because something was going Y, on. y le digo, no hay que preocuparse, Sarai, porque ¿qué nos van a decir? We got nothing to worry about. Entonces, ahí está la diferencia. There you have the difference. Cuando la ley está enfrente de nosotros, When the law is in front of us, si no hicimos nada malo, if we didn't do nothing wrong, que me pidan identificación, que hablen con... Yo no tengo ningún problema. they can ask me for my ID for anything. I don't have a problem. Pero cuando estoy haciendo algo malo, But when I'm doing something yo wrong, ni quiero ver un uniformado. I don't even want to see the cops. ¿Qué sucede cuando hacemos lo bueno? What happens when we do what's good? Nos dice el pasaje, The passage says recibimos alabanza. we receive De la praise. ley. We receive ¿No praise te ha from God. pasado? Hasn't it happened to Que you? hiciste algo bueno y la autoridad te dice, qué bueno. Qué bueno. And the authorities say it's good that you're doing good Porque recibimos alabanza de las autoridades. because we are praised by the Y authority. qué bueno es poder decir en ese momento, soy cristiano. And how good it is for us to say that Y very sé que a moment we're ustedes les ha Christian. pasado. And I know that it's happened A to mí, you. por ejemplo, me pasó una de las veces cuando Migraciones me empezó a llamar. Immigration started calling Y me yo one les time, conté esto a ustedes. and I told you this Pero before. lo que quiero contar es para que veamos cómo Dios recibe la honra. But it's so that you see how God receives the honor. Entonces, resumiendo, yo era un perseguido político. So I was what? Un perseguido, un refugiado. I was a refugee here. Yo era peor que el gordito este que murió en Colombia, como es Escobar. Según la historia que yo había hecho. I was a refugee here. Pero yo en realidad no era nada de eso. Yo lo hice para quedarme en el país. I wasn't a refugee. They weren't Voy a chasing me contar in el my final de la country. historia para los que no la conocen, no crean que estoy acá de mentira. Pero cuando después de muchos años me llama Migración. After many years, immigration Y calls me. después de muchas citas, porque ningún abogado quería ir conmigo. And after many meetings, no lawyer wanted to be with me. Me veían solo y daba lástima yo. They saw me by myself and they were ¿Dónde sad. está tu abogado? Where's your lawyer? They would Ayer ask. me llamó, no va a venir. He called me, he said he wasn't going to come. Porque vos merecés, por ley vos tenés que tener un abogado. Pero nadie quiere venir. By law, you need a lawyer. Como 5 abogados me dijeron que no. I had 5 lawyers Hasta told que me al no. final me aceptaron sin abogado con un representante de uno que dale, porque esto hay que terminar. Sí, yo quiero terminar con esto. And I just wanted to get it over and done with. Estaba todo preparado para darme una paliza legal. Everything was ready for me to get a legal slap. Y el fiscal tenía un montón así de papeles en contra mí. And they had a whole bunch of papers against me. Y vos hiciste esta historia. And you made the story? Sí, la hice. Yes, I made Y it. dice, para un poquito. And I told them to stop. Y me miraron todos. And they all looked at me. Mira, ¿para qué vamos a perder el tiempo? I don't want to waste your time, I said. Yo quiero agradecer a I Canadá want to thank Canada por la oportunidad, es un país que me encanta. for the opportunity. I love this Estoy country. muy bien acá, me gustaría I'm quedarme, very good here and I would love to stay. pero esa historia es mentira. But that story that you have in front of you is a lie. Entonces, se miraban ellos. And Pero espera, vos escribiste acá en la They historia. would look at each other and say, well, you wrote here. Por favor, Please, I told them. es todo desde que empieza la letra hasta que es todo mentira. From the very first word to the last word, it's all lies. Y el fiscal seguro afirmó el papel y dijo, a esto lo mato. And he was going to sign the Pero paper. dice acá el papel y el juez lo paró. And the judge El stopped representante de la corona lo the paró. lawyer. Le dijo, ¿por qué querés seguir con esto? Why do you want to continue with this? Te está diciendo que todo es mentira. The judge said he's telling you that it's all lies. Y yo quiero preguntarte algo. I want to ask you something. Dice, ¿hay algo en la historia Is there something in the que sea story verdad? that is true? No, nada. Nothing is true. ¿Nadie te persigue? Nobody's chasing after you? Por problemas políticos, ¿no? Not for political ¿Quién te problems. persigue? Who's chasing No, you? capaz que alguno que le debo plata, algo, pero no por problemas políticos. Maybe I owe somebody back home, but not due to political ¿Nunca reasons. tuviste problema con droga? You never had problems with drugs? Nunca trafiqué, la probé, pero nunca trafiqué. I tried it, but I never sold Nadie drugs. te persigue. Nobody's chasing you? Nadie me persigue. Nobody's chasing me. Pero no tenemos más que decir. But we have nothing else to say to you. No sos refugiado político. You're not a political Me refugee. leyeron el acta de los refugiados políticos. They read me the whole act of the political refugees. Nada de eso va conmigo. And none of that is for me, I told them. ¿Algo más que decir? Anything else to say? No tengo más que decir. No, I don't have anything else Si to hay say. alguna chance me quiero quedar. If there's a chance, I would love to Pero no a stay. través de esa historia. But not according to that story that I wrote. El fiscal se le subían así porque él quería intervenir. Para eso trabajó el hombre, no para darme a mí. The official, they wanted to... Pero yo quiero decir algo hacia el fiscal.
And the official wanted to say ¿Es something. algo referente a lo que hablamos? Is it something according to ¿Es what we read? referente a la historia? According to the story? No puedes hablar más porque ya se dijo que esa historia es mentira. You can't say nothing else, the judge told him, because it's all lies. Así que por el artículo no sé cuánto, el código del otro lado y la ley del otro lado, se da por terminado estas secciones. So then this case is pretty much closed. ¿Sabe lo que pasó cuando terminó? Y acá viene la parte bíblica. And this is where the biblical part begins in the story. Que el representante viene y me dice, That the representative came and said to me, quiero saludarte, I want to say hi to te you. felicito. I Yo congratulate you. nunca vi una cosa igual. I've never seen something like this. Y yo quiero decirte que vos mereces estar en este país. I want to tell you that you deserve to stay. Y yo le digo, bueno, como les dije, Well, as I told you, I said to them, yo por haber nacido de nuevo y soy cristiano, yo no puedo mentir. because I'm a born-again Christian, I cannot lie. Y por eso dije que todo está mentira, porque es mentira. And that is why I told you the truth, that all that is a lie. Me dice, ¿sabes So, la cantidad de cristianos que vienen acá y nos mienten? you know how many Christians come here and lie to us? Bueno, le digo, yo no puedo mentir. Well, I can't lie. Yo tengo que agradar a Dios. I have to please God. Y ustedes son la autoridad de Dios, yo tengo que decirles la verdad. And you're the authority put by God. Y dice, bueno, te felicito, Well, then I te congratulate le you. vas de acá, You can leave here. buscas papeles por razones humanitarias. You can get humanitarian Tengo que papers. contar esta parte para los que no piensen que estoy acá por mentiroso. Y aplicar razones humanitarias. And you can apply for humanity reasons. Así que fui y levanté los papeles So then I took the application. no pagamos abogado porque decidimos no pagarle abogado. We didn't pay any lawyers. Un abogado gratuitamente nos llenó la aplicación A lawyer freely filled out our application. y le dijo a Lucy, mirá, ustedes tienen un 1%. And he told my wife, O the dos lawyer, capaz. you have probably 2% to stay. No creo que se queden en el país. I don't think they will keep Y you. viene Lucy y me dice, mira lo que dice el abogado. Look what the lawyer says. Y le digo, bueno, un 2%, un 1% para Dios es demasiado. 2%, it's good enough for God. Así que si nos tenemos que quedar, Dios nos va a dejar. If we have to stay, we can stay. Y conté esto para los que no saben, que nos quedamos acá porque a través de razones humanitarias Dios nos dio la ciudadanía. So through the second application of humanity reasons, God let Pero us stay here. haciendo lo bueno, But by doing good, recibimos alabanza we receive de honor. las We autoridades. receive praise Yo no from the fui a authorities. recibir nada, pero me sorprendió que me dieran esa alabanza, entre comillas. I was surprised to receive that praise from the authorities there. Y yo sé lo que es ir a migración. And I know what it is to go to immigration. Y créame que cuando no era cristiano me daba miedo migración. And believe me, when I wasn't a Christian, I was afraid to go to immigration. Pero ese día que pude ir a decir mi verdad, estaba tan tranquilo. But on that day that I was able to tell the truth, I was so free, I felt so Yo at sabía peace. que con Dios iba a estar bien. I knew that with God it was going to be good. Y la voluntad de Dios era dejarme. And the will of God is there. Y por eso estamos acá. And that is why we're here. No por mentir ni por inventar, sino porque Dios quiso. Not for lying, but because God wanted us to Y se stay. lo he aconsejado a todos los que han estado en migración. And I have said this to every person that has gone through No immigration. mientan. Don't lie. Dios está con la verdad. God is with the truth. Pero si me echan, Oh, what if I get deported? esa es la consecuencia. That is a Pero consequence. delante de Dios tenemos que estar bien. But before God, we have to do Dios right. está aquí. God is here. Dios está en Argentina. God is in Dios está en Argentina. Perú, en México, donde sea. God is Dios in está. Peru, in Mexico, it doesn't matter. Y God si is Dios there. quiere que yo esté allá, voy a estar allá. And if God wants me to be back there, I will be Y back. pelear contra eso me va a traer consecuencias. And to fight against that, it'll bring Pero quiero consequences. terminar But I want to finish diciéndole telling you el último de los principios, la última frase que quiero que se acuerden. the last principle. Que hay dos razones por las cuales debemos someternos. There are two reasons that we need to submit for. Por supuesto que dice castigo, Obviously, it says punishment, pero conciencia. but conscience. Déjeme hablar rapidito del castigo, Let me talk very quickly about porque es punishment. bíblico. Because it's El biblical. castigo es parte Punishment is de lo part que Dios usa para corregirnos. of what God uses to correct No nos us. gusta la palabra, We don't like the word, pero en toda edad but in every age, necesita Dios, perdón, déjeme corregir. Dios utiliza el castigo God uses punishment para corregirnos, to correct us, para hacernos hombres y mujeres de Dios. to make us men and women of Es la God. consecuencia de la desobediencia, It is a consequence of the pero Dios disobedience, la permite para corregirnos. but God allows it to correct Hay us. mucho de esto en la Biblia, There's a lot of this in the pero por Bible. ejemplo, But for si usted example, quiere material para corregir sus hijos, lea Proverbios, ahí hay mucho. you go to Proverbs so that you can correct your children. Dice Proverbios 13:24, Proverbs 13:24 says, el que no aplica el castigo the ones who do not punish their kids aborrece a su hijo.
they hate their kids. El que lo ama, The one who loves his lo kid, corrige a tiempo. he punishes them on time, in due time. ¿Se da cuenta todo lo que dice ese pasaje? Do you understand what the passage says? No corregir a nuestro hijo o a nuestra hija, Not to punish our children, según la palabra de Dios, according to the word of no God. es amor. It's not love. Eso es un amor falso. It's fake love. Corregir a nuestro hijo es una prueba de amor. To punish them, it's an act of love. Y siempre hablamos de estas cosas. And we always speak of these things. No se trata de, ay, pobrecito, pobrecita, ¿cómo lo voy a poner en penitencia? Oh, how am I going to punish them? Poor my little son. Lo I quiero don't know. tanto, la quiero tanto. I love him so much. Eso no es amor. That's not love. Porque si tenemos verdadero amor de Dios, Because if we have real love from God, vamos a corregir nuestros hijos we will correct our para kids que ellos crezcan so that they can de una grow manera sana, in a healthy way, conforme a la palabra de Dios. according to the word of Y no God. solo nuestros hijos. And not just our Las kids. leyes The que laws, se rompen tienen consecuencias y nos castigan. the laws that are broken will punish us. Y eso nos da cierto sentido, no solo de responsabilidad, Not just are we under responsibility because sino of que this. nos hace hombres y mujeres maduros, buenos. It gets us in the maturing process. Porque si a Luisito no tuvieran tenido misericordia y le ponían un ticket, estaba bien también. Because if that friend of mine would have gotten a ticket, ¿Sabe por qué? it would have been good. Porque la próxima vez lo iba a pensar 2 veces. Because the next time he would have thought twice about taking No people solo in por his el life. ticket, sino por el riesgo que corren las vidas. Not only for the ticket, but because of putting people's life Entonces in la danger. consecuencia de la desobedecer las autoridades es castigo. So then the consequence of disobeying authorities is Y el punishment. castigo es bueno And punishment is cuando good desobedecemos la ley. when we disobey the Porque el law. castigo nos hace volver Because punishment brings us back. y tratar de no hacer lo mismo. And we try not to do Y it la again. Biblia habla mucho, The Bible talks a lot. pero no solo por causa de castigo. But not just because of Hay una punishment. causa más importante por la que debemos There is obedecer. a greater cause for us to ¿Y obey. qué nos dice la palabra? And what does the word say? Por causa de conciencia. Because of our conscience. ¿Ha pensado en eso? Have you ever thought of that? Yo no sé si ha pensado en lo que el trabajo que hace la conciencia y lo que es la conciencia. I'm not sure if you're aware what conscience Muchos de is. nosotros a veces la conciencia me remuerde. Sometimes we say my conscience is eating me alive. Comí de más, estoy así, ¿no? La conciencia me remueve, el colesterol se me ha ido. Pero comiste igual. Sometimes you overdo A la hora things de in your comer la conscience. conciencia la apagaste, hiciste algo, pero ahora de acá algunos se van a los restaurantes Some of you are going to go eat now to the y restaurants. quieren que el plato venga así, And you want your plate to be there very y full. una orden extra de papas fritas. And an extra order of French fries. Entonces le das Coca-Cola, papas fritas, pollo, So todo, then te you das just así. take out and you load Uy, it, no load debería it. no debería haber comido la salud. And your conscience says, I shouldn't have eaten all that. Pero ya, el pollo está ahí, no sale. Va a salir, pero va a hacerte lo que tiene que hacer. The food is already in the stomach and it won't go away. El doctor te dijo, no a la grasa. The doctor said, don't eat grease, Le don't eat diste fat. And you ate so much fat, papa frita, French fries, pollo frito, pan frito, Chicken, Coca-Cola fried frito, chicken. todo le diste, todo lo que sea frito, démelo hoy. you ate everything that you weren't supposed to eat. La conciencia, Your conscience. les voy a decir qué es. I'm going to tell you what it is. Es ese elemento sensibilizante It is the element that is very sensitive, que está en la parte inmaterial del ser humano. that is in the the immaterial part of the human being. Dios nos hizo de una parte material y de una inmaterial. God made us with the material side of us, La parte matter, material, the matter part of Dios us. nos hizo del polvo de la tierra. Out of the dust of the earth He made us. Y la parte inmaterial sopló en And el ser humano. the spiritual side of it, He blew into Y us. para no irnos mucho, dentro de la parte inmaterial está la conciencia. And part of the non-matter is the conscience. Ahora, esta conciencia trabaja de una manera So then the conscience works in such a way que nunca está sujeta a la voluntad del ser humano. that it'll never be submissive to the will of the person. Al contrario, On the contrary, lo que hace la conciencia es juzgar esa voluntad. what the conscience does, ¿Me está entendiendo? it judges the will. Por eso te está molestando a veces. That is why it's bothering Te you at está times. juzgando. It is judging you. Cuando vos decís, uy, me remuerde la conciencia porque la conciencia está trabajando, juzgándome. When you say that your conscience is eating you alive, it's because it's La working ley en against este you. momento la conciencia les está diciendo algo. The twins are being eaten alive right now. Porque está trabajando, está bueno que esté trabajando. It's No te good that the preocupes, conscience is para eso working. está. Juzga lo que hacemos, lo que pensamos. The conscience judges what we think and what we Está do. puesta ahí por Dios It is put there by God para hacer esa
lucecita roja to bring off the alarm, que nos molesta, that it bothers us. incluso antes de hacerlo. Even before we do it, Cuando ya lo pensamos, when we thought about it, no, esto está mal y empezamos a pelear. we begin to fight. Y algunos dicen, hay una vocecita que me habla. And then you might think there's a voice inside of you. Y algunos ponen nada de ese el angelito de este lado y el diablo de este. No, you see es on la the show conciencia The angel and que te está llamando la atención, Jocelyn. it's your Mira, vos conscience. también, ¿no? Algo que yo me gustaría saber qué pasa en esas mentes. Entonces, está puesta por Dios. And that conscience is put by God. Somos hechos de esa manera. We are made that way. Si usted encontró dónde está la conciencia, los felicito porque ni se sabe, está ahí. If you find out where the conscience is, En alguna parte acá está y está trabajando. the conscience is there. It's somewhere. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? But what does the Bible say? Que podemos tener una buena conciencia y una mala conciencia. That we can have good conscience and bad conscience. ¿Por qué? Why? Porque la conciencia se alimenta Because the conscience is de fed lo que le damos. of what we give it. Y en la vida, And it's en in el life, correr de nuestra in vida, our daily se living, va llenando de información it is filled with information que recibimos de los que nos rodean. that we receive from people that surround Por us. ejemplo, nuestros padres, la primera información que recibimos, o The los que nos first crían, teachings that we get is from our parents. que nos dicen, no toques el enchufe porque te da electricidad. Don't put your fingers in the blood because you're getting electrocuted. Entonces empiezan a llenarte la conciencia So de they información. begin to fill your conscience No with toques porque information. el resultado es ¡prum! Don't touch because you're A going to veces get no le burned. hacemos caso. Sometimes we don't obey. Pero no le hicimos caso una vez, te aseguro que eso te sirvió para toda la vida. But if you disobeyed on Y that, cada I'm vez sure que that ves un cable pelado, no, que lo toque otro, la conciencia, ¿te acordás hace 27 años atrás cómo te quedaste? ¿Cuál? La and conciencia trabajando. your conscience lets you remember that what happened on that one time. Y en otras cosas también, en muchas cosas. And in many other things, your conscience lets Ahora, la mala conciencia you. So then, bad se conscience, refiere a qué? well, what is it referring A to? esa conciencia To the part of the conscience que no nos llama la atención por las cosas malas. that doesn't call to us because of the bad things. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en este estado sin Jesucristo, In the state without Jesus el Christ, ser humano no está informado por la palabra de Dios. people are not informed by the Word of God. ¿Sabe por qué estamos informados cuando no estamos en Cristo? You know what people are informed by when they're not in Christ? Empezó quizás con familiares y amigos, Perhaps by family and friends, con la escuela, by school, con la televisión. television. Ahora, una persona A person que está en una familia, that is in a family, hace poco leí un reportaje a un muchacho que mató a una niña de 13 años. not too long ago, I read of a story of a guy who killed a 13-year-old girl. Se crió She grew up con un padre with a father que era dealer de drogas he was a drug dealer, y que era drogadicto. and he was a drug addict La himself. primera vez que tomó el alcohol fue a los 8 años. He drank his first time at 8 years old. De ahí empezó su carrera. That is when he started Y drinking. la primera vez que probó droga And the first time he tried drugs fue a los 11. was at 11. Él dice que con 8 años He said that with 8 years old, él tenía la libertad en su casa de abrir la heladera y sacar una cerveza. he had the freedom to go to the fridge and take out a beer. Se crió así. He grew up like that. Cuando él empezó a crecer, When he began to grow, su conciencia estaba mal informada. his conscience was wrongly informed. Esa era su vida. That was his life. Drogas, alcohol. Drugs and alcohol. ¿Qué hizo a los 17 años? Mató. What did he do at 17? He killed. ¿Sabe qué hacía cuando le hacían el reportaje? You know what he was doing when they were reporting him? Se reía. Interviewing him? He was laughing. Su conciencia no lo llamaba la atención. He had no conscience. Esa conciencia está cauterizada. It is seared. His Como dice conscience. la Biblia, Like the Bible says. de que cauterizamos la conciencia, That we seared our own ya no nos consciences. llama la atención. And we're not Y seguimos haciendo lo malo, so we keep on doing wrong. sin ni la conciencia que nos llame la atención. Without any conscience whatsoever. Pues venimos a Cristo So then when we come to Christ y empezamos a tener and we begin to have una buena a conciencia. good conscience. ¿Por qué? Why? Porque en este trato del Espíritu Santo con nosotros Because in the Holy Spirit dealing with us, está lo que se llama la regeneración. it is called regeneration. Somos regenerados en nuestro interior. We are being regenerated. Empezamos a ser diferentes, distintos, la mente, la forma de pensar, de sentir. We begin to live and think and say differently. Ahora yo me pregunto de qué empieza la conciencia regenerada a alimentarse. So then what is this regenerated conscience being fed by? Debería It should be alimentarse de la palabra de Dios. fed by the Word of God.
Entonces si empezamos a leer y a tener palabra en nuestra conciencia, So then when we begin to read the Bible, ¿qué empezamos a hacer? what do we begin to A do? tener una buena conciencia. To begin to have a ¿Qué good quiere decir conscience. una buena conciencia? What does it mean to have a good ¿Que no conscience? vamos a pecar? That we're not going to No, no sin? tiene que ver con eso. It doesn't have to La do with that. conciencia no tiene que ver con la actitud. The conscience doesn't O los have to do with pensamientos. attitude. Or La the sigue thinking. juzgando. It keeps us judging Entonces everything. cuando tenemos un pensamiento So malo, then when we have a bad la thought, conciencia se pi, 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 pi. your conscience La Biblia bears dice, witness. The Bible La says. Biblia dice, The Bible says. no necesitas matar a un hermano, pensar mal del hermano lo estás matando, arrepentite. To think bad of a brother, you're killing him. So repent. Y hay una batalla aquí adentro, And there's a battle in your porque la mind conciencia because your nos empieza a conscience llamar constantemente, is calling you out on that. está ahí, It's there, juzgándonos. judging El us. Espíritu Santo lo usa The Holy Spirit uses para that juzgarnos a to nosotros. judge us. Ahora, hay algo más, hay un paso más So then there's another step que here tenemos que terminar. that we need to have here. Porque no se va a terminar en que la conciencia me llamó la atención y ya está. Because it's not just about the conscience bearing witness to what you've done. ¿Qué hace la conciencia? What does the conscience do? Nos llama la atención It calls us to y our dice, esto attention no se debe hacer. and it says you should La do it. palabra dice. The word says. Pero el último paso So then the last step es que la conciencia, is that the conscience, trabajando, juzgando los pensamientos y las actitudes de nosotros, judging the thoughts and the attitudes of the heart, trabajando acorde con nuestra conducta, working in accordance with their conduct, ¿sabe qué hace? you know what it does? Produce lo que usted ha escuchado, It produces what you have heard, la ética cristiana. Christian ethics. ¿Sabe lo que es la ética You cristiana? know what Christian ethics is? Le voy a poner un ejemplo. I'll give you an example. Yo he aprendido, I have learned, soy recién convertido quizás, perhaps I'm just a new Christian. he aprendido, I have learned, ¿qué aprendí? He aprendido a no matarás. you shall not kill. Mirá lo que dice la Biblia, no matarás. Look what the Bible says, you Mi shall not kill. conciencia se carga de esa verdad. My conscience is full without truth. Y cuando yo digo, ay, este Rodrigo me gustaría matarlo, I would love to kill this guy next to me. la conciencia, pi, 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 So then your conscience bears está witness. pensando mal, arrepentite, You're thinking wrong, me repent. arrepiento. So then you repent. Pero todo no termina ahí. But it doesn't finish there. La ética cristiana es que lo que pienso, Christian ethics says that what I think, lo vivo. I live it. Es decir, no solo lo pienso, lo vivo. Not just do I think it, but I live it. Entonces, no solo dejo de odiar y de matar, So not only do I stop hating and then killing my brother, sino que la my Biblia me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. but the Bible says you shall love your neighbor as you love yourself. Entonces, no lo quiero matar, yo lo amo. So then I Estoy don't aprendiendo. want to kill him. I'm learning to love him. Eso es ética. So then that's Christian ethics. Aprendo lo que es bíblico I learn what is y lo biblical vivo. and I live it. Ética cristiana. Christian ethics. Y así termina And that's how it ends. los últimos, el versículo 6 y 7, Verses 6 and 7 con ética cristiana. with Christian ¿Viste a ethics. dónde llegamos? See where we ended up? Yo sé que te ibas a aburrir, te aburriste, pero aprendiste You algo. probably got bored, but you learned something. Dice, It pues says- esto, versículo 5 voy a leer. Verse 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Y fíjense lo que dice, sigue diciendo. Pues por eso pagad también los tributos, acá donde nos va a doler. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, es decir, a que la ley se cumpla. ¿Eh? ¿Me están entendiendo? Están muy callados con esto. Esta es la parte que no nos gusta. Pagad a todos lo que debéis. Y si quieren algún ejemplo, la palabra nos da. Al que es tributo, tributo. Al que es impuesto, impuesto. Al que es respeto, respeto. Al que es honra, honra. No sé si nos toca en algo esto. I don't know if these passages touch our hearts in some way. Capaz que venías pensando, hoy vamos a predicar del poder del Espíritu Santo y terminamos todo en el suelo revolcado. Perhaps you thought the message was going to be different. Esto es cristianismo. This is Christianity. Ser buenos ciudadanos. To be good citizens. Ser buenos ciudadanos. To be good citizens. Fíjense que la palabra es tan sabio de nuestro Dios
God is so wise que toca aspectos que incluso nos parece que la Biblia no nos toca. that He touches on things that we think that the Bible doesn't even talk about. Por ahí algún súper espiritual dice, pero Jesús no pagó impuestos. You might think that Jesus didn't pay taxes. Tenés que leer la palabra y llenar tu conciencia de la palabra. You have to read the Word and fill your conscience with the Porque Word. Jesús pagó impuestos. Because Jesus paid His taxes. Un día vinieron y decían, ¿sabes qué andan diciendo de vos? Le dice Pedro que vos no pagás impuestos. Peter told them, you know what people are saying that Jesus and you don't pay taxes. ¿Cómo no voy a pagar impuestos? Andá y abrirle la boca al pez que está ahí y vas a sacar una perla, de ahí vas a ir pagar. Oh, dice Pedro, ahí está. Yo a veces voy en el lago y miro si no encuentro algún pescado por agua. Digo, capaz que Dios me bendice. Pero en ese milagro, But in that miracle of Peter taking out the no solo horns of resaltamos el the fish, milagro, porque está bien. it's not just a miracle. La cuestión ahí que hay que resaltar es que Jesús se sujetó a la autoridad. That Jesus submitted to the Y authority. le voy a decir una cosa, el imperio romano era durísimo con los impuestos. The Roman Empire was very harsh on the taxes. Tenían que pagarse los impuestos. People had to pay taxes. Y el que no lo pagaba iba a sufrir castigo. And those who didn't pay their taxes were going to follow up with punishment. Y los judíos pagaban mucho más impuestos que cualquier ciudadano del imperio. And the Jewish people paid a lot more taxes than anyone else. ¿Sabe por You qué? know why? Porque le pagaban a los romanos. Because they paid to the Pero Romans, también pagaban impuestos en el templo. but they would also pay taxes in the temple. Aparte de los diezmos y de las ofrendas. Besides tithes and Todo offerings. eso hacía el pueblo judío. All that the Y Jewish por people eso would do. odiaban a los recaudadores de That's impuestos. why they hated a man like Porque el Matthew. recaudador de impuestos le agregaba lo que se le daba la gana y lo metía en el bolsillo. Tax collectors would overcharge and put the rest in their pocket. Pero Jesús nunca dijo, no les paguen a estos, al final son unos But ladrones. Jesus never said, don't pay your No, taxes. Jesús dijo, somos ciudadanos, paguemos nuestros Jesus impuestos. said, we're citizens, we have to pay Lo our que es del taxes. César al César, lo que es de Dios, nosotros somos ciudadanos, estamos representando a Jesucristo. What belongs to Caesar is to Caesar. What belongs to God, Hace God, un we're tiempo, citizens. otra noticia mala. Another bad news I received not too Que long salió ago. en el diario, un desastre alguien hizo con la plata. A disaster, somebody ruined their life with their Una money. estafa There was a través de los income taxes. a fraud with taxes. ¿Sabe a dónde agarraron al defraudador? You know who was making this fraud? En el avión. In the airplane. They found him in the airplane. Estaba a punto de ir. He was just about to leave in the Lo airplane. agarraron en el avión y lo trajeron. And they caught him in the plane and they brought ¿Sabe him cuál back. fue la otra noticia? You know what the other news Era un was? pastor hispano. He was a Spanish pastor. Y Dios permite avergonzar a esa persona. And God lets this happen to bring shame to that Porque person. Dios no hace negocio con la mentira. God doesn't do business with Dios lies. es luz. God is light. Y no importa que sea pastor, que sea lo que sea, si no hizo caso al arrepentimiento, le viene el momento. If he didn't repent in time, Tiene que sufrir el castigo. he's going to suffer the punishment. Por el otro lado hay buenos ejemplos. On the other side, there's good examples. Hace muchos años tomaron a un pastor preso, lo metieron no sé cuántos años A preso. few years ago, a pastor had been put in jail. Hicieron un desastre con la plata cuando estaban en el punto máximo de popularidad. They had a lot of money and they did wrong with the money. Ese pastor escribió un libro después. That pastor wrote a book Y after, anda por todos lados diciendo, and he's going everywhere me saying, equivoqué, I made a me mistake. equivoqué. I made a Es mistake. más, dijo él, More than that, he ¿sabe said, por qué me equivoqué? you know why I made a mistake? Yo predicaba de la Biblia y yo no conocía la Biblia. I was preaching the Bible, but I didn't know the Bible. Tenía la facultad de mentirle a la gente, de ser como un imán para la gente, pero yo la Biblia no la I conocía. had the ability to speak good to people, but I never knew what the Bible Y said. escribió un libro arrepintiéndose And he wrote a book about y repenting diciéndole a todo el mundo, and saying to everyone, no crean nunca la doctrina de la prosperidad, es una mentira. never believe the prosperity gospel. ¿Y saben dónde está él? Tranquilo en una iglesia siendo ministrado. And you know where he's at a church? Being ministered. Pero se arrepintió y eso es bueno. But he repented, and that's good. Porque no se trata de que hizo malas cosas y que se vaya al infierno. Se arrepintió, gracias a Dios. It's not about him doing wrong and then going to hell. Pero somos he did- ciudadanos, he repented. representantes del reino de los But cielos. we represent the kingdom of heaven. Y la única manera, And the only way, hablando en este marco de la ley, and speaking of the civil law, del país en donde vivimos, and the country where we live in, de que el nombre de Dios sea exaltado, that the name of God may be exalted, es siendo buenos ciudadanos, is by being good es siendo citizens. buenos ciudadanos. By being good Ay, citizens. yo fui uno de los que me quejé
mi primer income tax, My first income tax. $6,000 me hicieron pagar. $6,000 I had to pay Y yo back. decía, ¿cómo puedo pagar $6,000? Era lo único que tenía. And I thought, how can I pay $6,000 Trabajo back? de lunes a lunes y me sacan lo que tengo. And I work Monday to Monday. Y me enojé. And I was No, angry. no puede ser, acá hay algo mal. There's something wrong No here. se I puede thought. vivir en este You país. can't live in this country. Me voy a ir de acá. I'm gonna leave. No me fui nada, ¿qué me voy a ir? ¿A qué me voy a ir a mi país? Peor todavía. It was worse back home. Pero después entendí. But then I understood. Hubo un error There was a mistake porque el que me hizo el income tax quería cobrarme plata para bajarme la plata. because they did my taxes wrong. Yo le digo, no lo toques el income tax. Si tengo que pagar, voy a pagar. Eso dice la ley. And if I told them if I have to pay, I have to pay. Si usted supiera lo que dijeron de mí, que era tonto, loco, todas esas cosas. Pero tuve que sacar un préstamo en el banco para pagar el income tax. So I had to take out a loan from the bank to pay my Pero taxes. yo le voy a decir una cosa. But I'm gonna tell you something. Yo salgo ahora de acá, I leave this place here. hay calles, In the streets, están ordenadas, they're all in hay order. un tráfico ordenado, There's traffic is in hay leyes order. que nos protegen, There's laws that protect us. hay una forma de vida que podemos vivir tranquilos, There's a way of life that we can live at peace. tenemos una ley que podemos confiar, We have a law that we can confide hay in. un sistema de gobernabilidad que nos favorece en muchos aspectos. In many aspects, the law it favors us. Yo sé que nada es perfecto, yo lo sé, no estoy de tonto en esto, pero estoy diciendo que este sistema I'm not saying that everything's perfect, but I am saying that se this system mantiene con nuestros taxes. is maintained by our taxes. Y usted dirá, "Y bueno, ¿y por qué Forrest es el alcalde de Toronto? Porque usted lo votó. And you might think, why is Ford the mayor of the city? Y usted dice, pues yo no voté. La culpa es tuya, ¿para qué no lo votaste? Hubieras votado otro. And you might think, well, why is he there? Because you didn't vote. Pero hay un sistema But there's a en system el cual nos favorecen muchas cosas. that we are favored in many ways. Hace poco recomendé a una persona, Not too long ago, I gave a person, porque su hijo nació con problemas, because their kid was es decir, born son with problems. problemas que no van a cambiar, van a estar ahí, a no ser que Dios haga el milagro, pero van a estar ahí. They're problems that the kid was born with that they're always going to have. Y yo le decía a este hermano, tenemos que sacarnos la ignorancia porque en este país hay muchas cosas a favor. And I told them we can't be ignorant in this, we have to learn. Y él al principio dice, no, que me están ofreciendo esto y otro. Tranquilo, escuchá lo que el gobierno te ofrece. And I told them, listen to what the government is offering you. Me llamó después que estuvo con esa persona. He called me back after, Me dice, te tengo que agradecer and he said, I want to thank you. todos los beneficios que hay para mi hijo. All the benefits that my ¿Sabe de son dónde has. sale eso? You know where they all come De out tus from? taxes y los míos. From our taxes. Y está bien. And it's good. Está bien. It's good. Tenemos que pagar taxes We have to pay para taxes mantener este país como está. to maintain this country the Yo way sé que it is. hay gente que quizás roba, I know that there's people that steal. que abusa de su posición. They abuse from their Pero position. déjelo. But leave it Dios se va a alone. encargar. God will take care of them. Pero vivimos en este país But we live in this y country. tenemos que ser ciudadanos que demuestren que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro But we corazón. need to live as citizens that we show Jesus Christ in our hearts. Y pagamos tributo a quien nos cobra tributo. And we pay taxes to whoever is Y charging damos taxes. honra a quien merece la honra. And we honor whoever needs Y no honor. debemos nada a nadie porque somos representantes de Jesucristo. We don't owe nothing to no one because we represent Y Christ. terminamos hoy And we finish here today diciendo esto. saying this. No solo nos sometemos a la ley, Not only do we submit to the pero law, cuidado también but be careful con los gobernantes de esta with nación, the governors of this porque se nation están alejando de la palabra de Dios because they're leaving the word of y God están haciendo leyes que no convienen. and they're doing laws that are not Y convenient. los cristianos no las vamos a apoyar. And we Christians are not going to No follow vamos up. a apoyar nada que esté fuera de la palabra de Dios. We're not going to follow up on anything that's outside of the Que word of God. cuenten con nosotros. That they can count on us. Estamos orando por el primer ministro y todo el equipo de We're gobierno. praying for the prime minister, for all his Pero candidates. nunca, But never, nunca, never, un hombre y una mujer nacido de nuevo a man or a woman born again va a aceptar una ley will accept any law que esté en contra de la palabra de Dios. that is against the word of Así God. que pueden hacerla si quieren, So they can make it if they pero no want. la voy a But obedecer. I'm not going to obey it. Estoy hablando personalmente, I'm speaking personally porque no quiero envolver a nadie. because I don't want to involve anyone. Personalmente, Personally, no voy a obedecer nada I will not obey que nothing esté fuera de la palabra de Dios. that if it's outside of the word of Porque God. antes de ustedes, Because before you, me someto a la palabra de Dios I submit to the word of y God. me conviene mucho más, And then it's more convenient for como me, dijo Pedro, as Peter said, más vale obedecer a Dios it is better to obey God antes que a los hombres. than to obey man. Esa debe ser nuestra vida. That has to be our lives. Ética cristiana. Christian ethics. Ética cristiana.
Christian ethics. ¿Qué te está diciendo tu conciencia ahora? What is your conscience saying to you now? ¿O qué te ha dicho durante el mensaje? Or what has your conscience revealed to ¿Te you ha llamado la through the atención service? en algo? Has your conscience called out on something? ¿Ha habido algo de la ley que no cumpliste? Is there something that you're not living up to the law? ¿O no estás cumpliendo? Or you're not obeying the law on ¿No te something? estás sometiendo a la ley? Or you're not submitting to the Como law? dice Romano los magistrados. As Romans says, magistrates. Hace poco conversé con una señora Not too long ago I spoke to a lady y me comentó and she told me sus diferencias conmigo. her differences with me. Y esa señora me dijo, And that lady told me, lo digo porque tengo libertad, tenemos mucha confianza y aparte ni a la iglesia viene, es decir, es un ejemplo nada más. it's just an example. Esa señora me dijo, That lady said yo to no me, estoy de acuerdo contigo I'm not in agreement with you porque cada vez que peco a mí no me duele. because every time I sin, it doesn't hurt me. Ya la conciencia no me dice nada. My conscience doesn't say nothing to me. Y le digo, yo no te pido que estés de acuerdo conmigo. I'm not asking you to be in agreement with me. Acá no vale lo que yo digo ni lo que vos decís. It's not about what I say or what you say. Acá vale lo que dice la palabra de It's Dios. what the Word of God says. No le hagas caso a tu conciencia Don't listen to your porque conscience no la supiste informar. because you weren't able to No inform it está properly. llena de la palabra de It's Dios. not full of the Word of God. Tu conciencia está llena de lo que vos te gusta Your conscience is full of what y you la like estás to do, apagando. and you're shutting it off. No está cumpliendo su función. It's not doing it what it's supposed to do. Por eso cada vez que pecas So every time you sin, no te pasa nada. nothing happens. Pero a pesar de que tu conciencia no te está llamando la atención But in spite of your conscience not calling out what you're doing wrong porque no estás correctamente informado, because it's not correctly informed, todavía now tengo la palabra de I Dios. have the Word. I still Y have la the Word. palabra de Dios me dice The Word of God says to que me eso es pecado. that is sin. Por eso tengamos cuidado, That hermano. is why we need to be careful. Tengamos cuidado cómo vivimos delante de las autoridades. We need to be careful how we live in front of the ¿Qué authorities. están viendo de nosotros? What are they seeing from us? ¿Están viendo ciudadanos, buenos ciudadanos, Are they seeing good citizens de buena conciencia? of good conscience? ¿O está viendo gente que va a la iglesia Or are they seeing people that go to church y usa su nombre cristiano and they use their Christian para name intentar evadir algunas to cosas? kind of swerve the law? Una vez me chocaron, A time they crashed me me. hicieron pomada. They hit my car. No sirvió para nada el auto. The car was destroyed. Lo primero que el que me chocó, yo estaba con la rodilla mal y la mano todavía hasta el día de hoy me duele. My knee got injured and so did my hand. ¿Y sabe qué dijo el que me chocó? Se bajó. And you know what the person who crashed me Tenía said to una me? marca acá porque se dio con el volante. They had a scar in their forehead because they hit themselves. Pero con dolor with the todo, steering hijo. wheel. ¿Vos sabés cuál fue la primera palabra que vos le dirías a alguien que chocaste? What would be the first word that you gave to somebody after crashing against them? ¿Ah? Ok, sorry. ¿Cómo estás? You would say sorry and you would ask them how. ¿Sabés lo que me dijo él? You know what that person said to me? ¿Vos tenés insura? Porque yo no tengo. The person said, "Do you have insurance? Because I don't have any." Y yo estaba en eso del choque que me dolían los huesos And I was in pain because I was in the crash y estaba orando. and I was Y praying. digo, gracias Señor porque no me hice más nada. Thank you, Lord, because nothing worse Y happened. me viene con esa pregunta. And this guy came to ask me if Tuve I had una insurance. lucha interior I was so angry de no inside. bajarme y hacer algo que no debía. And to get out and do something I shouldn't have, I should never do. Le digo, mira, lo mejor es que te vayas para tu auto. And I told him the best thing for Porque you, tengo insura. the best thing for you is to go back Y to no your me car. interesa lo que vos no tengas. I have Andate insurance. para tu auto. I don't care what you don't have, just go to your car. Entonces vino la policía y usted sabe, hace todo el So reporte y the todo. police came and they did everything. En eso llega Lucy, creo. So then my wife came. Y el policía me toma todo. So then the police Y took all my information. me dice, él está diciendo que vos lo chocaste a él. And the guy was saying that, the cop said that the other guy is saying that you crashed him. Yo digo, no es así. It's not like that. Y Lucy le dice, nosotros no mentimos, somos pastores. And my wife told him, we don't lie, we're pastors. Y sabe qué le dice el policía. And you know what the cop said? Conozco muchos pastores que mienten. I know too many pastors that lie. Yo le digo, Lucy, nunca más digas eso. And I Es como told algo my en wife, contra, I told capaz. my wife, don't ever say that again. Bendecí, hablar, pero no digas, no mentimos porque somos cristianos, porque somos pastores.
Ustedes no toman al revés. Don't say that we're Christians and we don't lie because Por el sometimes mal people think it the wrong testimonio que way. hay por ahí. Because of the wrong testimony that Pero other no se people have. preocupe, nosotros estamos aprendiendo a dar buen testimonio. But we are learning to give good testimony, A vivir sujetos a la ley. to live subject to the law. Y cuando le erramos. And when we make a mistake, we make a mistake. Yo tuve accidentes que yo tuve la culpa. I had an accident where it was my fault. Una vez estaba con el camión. A time I had my truck. Estaba atendiendo teléfono, atendiendo radio, el camión en repecho. Todo era como un pulpo aquello. I was trying to drive, answer the phone and answer the De walkie-talkie. repente siento atrás mío la bocina. And I hear somebody beeping at me. ¿Y qué pasó? Puse el freno y bajé. And I put out my brake and I got off. Abajo no abajo, pero mi camión, la parte de atrás, había tocado el auto de atrás. But my Se truck, me fue para atrás el camión. the bumper was on top of a La car. mujer estaba desesperada. The woman was desperate. ¿Por qué estaba Why desesperada? was she desperate? Porque a la vista era culpa de ella, no mía. Because in plain sight it was her fault, Yo not sé que my es mi fault. culpa porque el camión se me fue para I atrás. know that it was my Y fault. ella because también. My truck began to Pero go back. si yo soy otro, viene la policía y me chocó. But if I was wanted to lie, I could Me have said the chocó de woman. atrás. Y no había nadie mirando. And there was no one La mujer around. estaba desesperada. The woman was so Y desperate. yo me bajo y veo, tranquilízate, And tranquila. I ¿Estás told the bien? woman, don't worry, are you okay? Sí, yo estoy bien. Decía, pero mira lo que pasó. Y el auto estaba Yeah, I'm roto. okay, but look what happened, my car. Le digo, pero tranquila, no te pasó nada. Estamos bien, no pasó And I told nada. her, don't worry, nothing happened. No, don't pero worry. ¿cómo voy a estar tranquila? Mira, ¿y ahora cómo arreglamos esto? Le And digo, then she said, well, how am I tranquila. going to fix this? And I Dame told tus her, datos, don't yo te doy worry. los míos. Give me Vamos a my- hacer lo que hay que Give hacer. me your information, I'll give you mine. Sí, We'll pero do- ¿quién está de testigo acá de que vos me chocaste a mí? And she said, who is the witness here that you crashed me? Digo yo. And I said, me. No, vos vas a ir a mentir allá a decir que yo te choqué y todavía me van a cobrar a mí, voy a tener un problema. And she said, no, you're going to end up lying because you're Le going to digo, say tranquila, that I hit you. tranquilízate, yo no soy de eso. Yo te choqué, es mi culpa. And I said, don't worry, I hit you, don't worry. Ah, yo no te creo porque todos dicen lo mismo. And she said, no, I don't believe you because Entonces iba everyone says pasando the un same hombre thing. así. So then a Le digo, man, vení, vení, vení. a man was going by and I told him to come by. Me dice, ¿qué pasa? ¿Hay algún lastimo? No. And he said, what happened? Is Le there digo, mira, quiero que anybody? seas testigo. I just want you to be the Por witness. favor, ¿podés ser testigo de ella? Can you be her witness? Sí, ¿qué pasó? Digo, Sure. ok, acordate que yo te dije Remember that I told you, I que yo said la to choqué her a ella. that I hit Así ella her está tranquila. so that she is in peace. Y la mujer me empezó a mirar raro. And the woman began to look Le digo, at me ¿estás más in a tranquila weird way. ahora? And I said, are you okay now? Dice, sí, pero es que esto no pasa en la calle. And she said, well, this hasn't Le happened. digo, lo que pasa es que eso te quiero explicar, tranquila. And this is what I want to explain to you. Dios te Don't worry. bendiga, perdoname lo que pasó, no lo quise hacer. God bless you and forgive me. I didn't Es mean to do mi error. it. It was my mistake. Pero lo bueno es que nadie está lastimado. Vamos a seguir cada uno para su But casa. thank God nobody's hurt and we can just Y go yo voy a home. llamar a mi seguro y le voy a decir que es mi culpa. And I'm going to call my insurance and Y I'm acá going to tell them it's my tenemos fault. testigo. And here we have a ¿Estás witness. tranquila ahora? Are you okay now? Y la mujer empezó a llorar. And the woman began to Muchas cry. gracias, Miss. Thank you very Muchas much. gracias. Se me van a ir todos los nervios. I'm not going to be Y nervous bueno, anymore. tranquila. Esto va. Y llamé a mi seguro y le digo, mira, tuve un accidente, metí la pata, se me fue el camión. So then I called my insurance and I said I had an accident. I cried. I hit El somebody. de la insula también me decía, pero vos estás loco, si te chocaron de atrás, final. No, vos ponelo y yo te estoy diciendo, fue así. And I told the insurance it was my fault. No soy, porque tuve que aprender, no estoy poniendo estos ejemplos para que ustedes hagan, oh, porque ustedes lo han hecho. I'm not telling you these examples so that you can think Lo que estoy diciendo es better. que tenemos que ser buenos ciudadanos, We just have to be better citizens porque eso trae alabanza because that brings praise. y lo mejor es que Dios es glorificado. And the best thing is that God is glorified. El mundo está lleno de mentirosos, de ladrones, ya no se te necesitan más. The world is full of liars and thieves. We don't ¿Quién need es la more. luz del mundo? Who is the light of the world? ¿Los de afuera? The people outside? Nosotros. We are. Pero imagínate mintiendo, But imagine yourself lying, robando. stealing. No somos luz, somos tinieblas. We're not light, we're Y darkness. por eso es necesario hablar estas cosas. And that is why it's necessary to Yo speak sé of que es these un things. poco pesado, a veces aburridor, ¿no? I know that it might bore you at times Hablar de estos tipos de mensajes, pero es necesario. to talk about these Porque están ahí en messages. la Biblia. But it's necessary Y no because está solo en they're in the Romanos. Word. Not only in Está en Romans, Tito, It's in Titus. está en 1 Timoteo. First Timothy. La Biblia nos dice que nos sometamos a las The autoridades. Bible says that we have to be submissive to the authorities. Y a veces va a haber hasta una consecuencia
negativa de someterse a la And autoridad. sometimes you might find yourself in a negative Porque la consequence. Biblia está llena Because the Bible is full de la sangre de nuestros mártires of the blood of the martyrs. que decidieron no hacerle caso a la autoridad That civil. decided not to obey the civil laws. Y cuando les dijeron, And when they told them, no prediquen la palabra, don't preach the word, nieguen a Jesucristo, deny Jesus, ellos decían, no, they said, no, vamos a hablar de Jesucristo. we're going to speak about Nada it. nos va a callar. Nothing will Vamos a stop us. seguir hablando de We'll preach Jesucristo. Jesus. Niéguenlo. Refuse them. Digan que el César es su Señor. You have to say that Caesar is Y ellos Lord. decían, no, Jesucristo es nuestro And they Señor. would say, no, Jesus is Pero Lord. si no lo dicen, van a los But leones. if you don't say it, you're going to go to the Y ellos lions. estaban felices And they were happy porque rompían con la autoridad civil, because they would break with civil pero law. seguían sujetos a la autoridad de Dios. But they were subject to the law of Y ellos God. sabían que había And consecuencias. they knew that they were going to be Y le voy a consequences. decir algo. And I'm going to tell you something. Investigue lo que le voy a decir. Find out what I'm telling you. No hay una letra. There's not one No letter. hay una letra There's not one en letter las páginas de la historia cristiana in the pages of the Christian history que se escuche una queja de un mártir that you would find any martyr complaining sobre las autoridades. over the authority. Nadie dice, No one said. ¿por qué Dios está permitiendo esto? Why is God letting Todo this lo happen? contrario. None of Se that. sentían gozosos They went with de joy, que incluso hasta el último minuto even until the last se minute. sometían a su Dios They would submit to y a su God Señor and to Jesucristo. the Lord Jesus Eso eran Christ. ciudadanos. That is a true ¿Saben quiénes citizen. testificaban de ello? You know who would testify of Las them? mismas autoridades romanas. The same Roman authority. Soldados convirtiéndose. Soldiers converting. ¿Sabe que está escrito en los libros de la historia de Roma? It's written in the books of Roman history De personalidades que hablaban de los cristianos. of people who spoke well of the ¿Saben Christians. qué decían algunos de ellos? You know what some of them would say? Cosas como estas. Things like Los this. cristianos Christians están siendo perseguidos. are being Se persecuted. los comen los leones. Lions are being Las eaten. espadas le abren el vientre a las madres. They're being killed by the Le sword. sacan los niños vivos del vientre. They take out the babies from Pero the nunca woman's llegan a su stomach. Señor. But they never deny Prefieren Jesus. la They muerte prefer to que die someterse al César. Ese es el testimonio de to obey Jesús. Caesar. That is Eso a trae testimony. alabanza. That is honor. Es duro quizá, It's pero probably eso es hard. lo que quiere Dios de But that's nosotros. what God wants from us. Ser luz en este To be mundo. light in this Ser world. luz en este To mundo. be light in this Ni un world. cristiano se quejó. No Christian complained. Todos estaban contentos. They were all Todos happy. estaban contentos. They all Y rejoiced. si era necesario And if it was y necessary, había que romper con las leyes and civiles, they had to break the civil lo law, hacían sabiendo de lo que iba a they suceder. knew the Pero consequences. nadie iba a negar a su Señor. But they never denied Jesus Christ. ¿No quieres ser uno de esos ciudadanos? Don't you want to be like that? Yo quiero ser. I want to be. Yo quiero ser. Yo quiero que las leyes de Canadá digan qué buen ciudadano es. I want the laws from Canada to say how good is Y it. yo puedo decirle porque soy cristiano. And I can say to them because I'm a Y Christian. aunque me digan sí, pero conozco otro, no me importa. Yo quiero seguir And a mi they might say, Señor. well, I know somebody else that does wrong with you. Y You can quiero say, no, I decirles don't que hay care. un Dios que existe I obey God. y que los ama. Y por eso queremos bendecir esta nación. That is why we want to bless this nation. Because Normalmente there is a God who cares. venimos a estos países a ser bendecidos. Normally we come to these countries to be Y blessed. somos bendecidos. And we are blessed. Todos los que están acá somos bendecidos. All of us are blessed. Pero te quiero decir una But cosa. I want to tell you something. Capítulo 12, Chapter 12, versículo 1. verse 1. Nuestra mente tiene que ser transformada. Our minds have to be transformed. ¿Verdad? Una metamorfosis debemos Right. sufrir. A metamorphosis has ¿Se to acuerdan? go on. Porque somos ahora hijos de Dios. Because now we are sons of Ahora God. yo te digo algo. Now I tell you something. Ya recibiste y seguimos recibiendo You already got it and we still get it. de las leyes de este país, de From este país. the laws of this country. Ahora yo te digo esto para que te lleves a tu casa. So now you can take this home with you. ¿No sería bueno que penses Wouldn't it be good for you to think, cómo voy a hacer bendición para este país? how am I going to be a blessing to this country? En vez de pensar, necesito bendiciones de Canadá. Instead of thinking, I need blessings from this country, I ¿Cómo need voy a hacer blessings. bendición para este país? How can you become a blessing to this country? Viviendo la palabra de Dios. Living the word of Me God. someto a las I autoridades. submit to the Me authorities. someto a las I autoridades. submit to the authorities. Vamos a ponernos de pie. We can all stand to our feet.